Yo tengo una opinión un poquito controversial, un poquito polémica, Ok. diría yo. Lo que estamos viviendo hoy en día tiene mucho de hype, ¿ok? Es decir, está sobreestimado el alcance que puede tener hoy en día la inteligencia artificial, bueno, repito, los modelos de lenguaje. En su momento, cuando Elon Musk compró Twitter, yo siempre he creído que una de las razones principales para que ese tipo haya pagado tanta plata, porque creo que la compra de Twitter fue muchísimo dinero, es que Twitter es una de las bases de datos de conversaciones más grandes que existe en el planeta Tierra y que es básicamente el activo principal, es esa gasolina con la cual alimentas los modelos de lenguaje. El reto principal, creo yo, en cuanto a ciencia de datos, es precisamente cómo cerramos esa brecha, cómo hacemos que las personas que están más del lado del negocio, que no son tan técnicas, puedan tener acceso de una manera sencilla a la fuente de información. Hoy en día ya hay gente desarrollando herramientas, agentes de inteligencia artificial Para eso nada que más. se dedican única y exclusivamente a extraer información de bases de datos, pero no usando lenguaje de consulta, que tiene que solamente lo sea un personal técnico, sino usando lenguaje natural. Eso es una oportunidad de negocio increíble. Bienvenidos al 10º episodio de la primera temporada de Propulsores Podcast. Hoy tenemos un episodio verdaderamente especial, ya que lo dedicamos a la inteligencia artificial y la ciencia de datos con uno de los perfiles que tiene mayor know-how, tanto teórico como práctico, actualmente en Venezuela. Y es que entrevistamos a Alfredo Quintana, matemático de formación y actual gerente del equipo de Data y Business Intelligence en Ridery. Con Alfredo exploramos por qué los datos se han convertido a la fecha en el activo más valioso para cualquier empresa. Además, profundizamos sobre su visión en torno al impacto y el desafío que tiene hoy por hoy el desarrollo de la inteligencia artificial a nivel global y cómo esto afecta directamente a las empresas y a nosotros como profesionales y personas. Sin duda alguna es el episodio perfecto para cerrar la primera temporada y dejar el terreno listo para las próximas entrevistas con gente muy top que se van a venir en el canal en las próximas temporadas del podcast. Recuerden suscribirse, comentar y compartir este episodio para que todas las historias de propulsores lleguen cada vez más a personas que desean impulsar su negocio o cambiar por completo su carrera profesional. Vamos al episodio. Alfredo Quintana, en Propulsores Podcast. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias por la invitación, Marco. Nada, estábamos justamente hablando antes del podcast, como que en verdad una de las personas también, lo he dicho en varios episodios, pero en verdad esto sí, siempre lo quiero recalcar, como que en verdad sí fue pensado así. O sea, había una cantidad específica de personas que yo quería traer en la primera temporada, o lo que yo le llamo la primera temporada, y esto estaba justamente en esa lista. Mucha gente va a decir, bueno, Marco se trajo a todos sus amigos en esa primera temporada, pero bueno, lo cool es que también quería como que tratar de mostrar que, gracias a Dios, creo que conozco gente de mucha calidad, gente que está haciendo cosas increíbles, y quería justamente que la primera temporada fuese ese sentido, ¿no? Ese espíritu, ¿no? De traerme gente que he compartido, además contigo, además de haber trabajado juntos en dos empresas justamente. También es un tema que creo que tenemos una amistad bastante fuerte de hace varios años y que además Así creo que es. tenemos muchos gustos también en simultáneos de relacionados a tecnología, emprendimiento, negocios y bueno, todo lo que hoy está pasando relacionado a AI, datos. Creo que son temas bastante particulares entre nuestras conversaciones con Birras y entonces quería traer justamente un poco de eso en la invitación que te hice para que estés acá. Excelente. Mira, primero, nuevamente gracias. Me siento halagado por ser parte de la planificación de la primera temporada. De pinguísima el podcast. Creo que tanto en contenido como todo lo que estás haciendo con la preparación, edición, todo lo que implica llevar un podcast, me parece que muy, muy bueno. Creo que las personas que has traído, todos son unos duros. Por eso digo que cuando digo que me siento halagado de ser parte de la planificación de la primera temporada, 100% sincero. No, y además de, o sea, que lo digas han sido perfiles buenos, creo que el tuyo también particularmente es muy bueno, porque, a ver, no lo digo porque seamos amigos ni porque haya, o sea, creo que lo digo porque hemos compartido mucho tiempo juntos y no necesariamente porque somos amigos, que en verdad te considero uno de los perfiles o de los top perfiles en Venezuela actualmente en todo lo que está relacionado a ella y ciencia de datos, todo lo que implica en verdad toda esta industria o disciplina enfocada netamente a procesar y estructurar y convertir datos en insights valiosos para las empresas.
Entonces, honestamente sí quería que este episodio se enfocara mucho en eso, ¿no? De entender cómo tú llegaste a ese punto, que bueno, hoy eres gerente del equipo de BI Data en Ridery, todo el camino que has transitado, porque bueno, tú has pasado por muchas experiencias también con esto y has tenido unos proyectos loquísimos en el trayecto. Y justamente también entender un poco de tu perspectiva, cómo ves todos los cambios que están sucediendo ahorita, ¿no? Y todo el impacto que está teniendo ella y que no deja dormir a nadie, no nos deja tranquilos porque no sabemos qué tenemos que aprender o qué tenemos que hacer y que creo que no solo uno como individuo, sino como a las empresas también las tiene muy ansiosas sobre lo que está sucediendo y, y, y en verdad, dentro de mi círculo, ¿quién mejor que tú para tratar de explicar eso, no? Excelente, buenísimo. Como bien dice, ahorita es muy difícil mantenerse al día con todas todo el desarrollo que está teniendo la tecnología y específicamente la inteligencia artificial en Venezuela. Creo que, bueno, en Venezuela y en el mundo en realidad. Creo que es parte de la responsabilidad o parte de qué cosas deben hacer las personas para ser hoy en día exitosos, es bueno, es precisamente eso, mantenerse al día con todo el desarrollo que está sucediendo. Alfred, yo ahí, antes de irnos directo a quizás a lo que es el hoy, ¿no? Porque obviamente hay muchas cosas que están sucediendo mientras hablamos incluso. O sea, sí quería entender un poco cómo ha sido tu trayectoria desde, no de los inicios quizás, pero sí desde que tomaste una decisión relacionada a lo que hoy haces, ¿no? Que es justamente lo que estudiaste. O sea, es bien interesante y es bien curioso porque tú estudiaste matemáticas, o sea, ciencias puras, ¿ok? De hecho, siempre hablábamos de que en verdad en tu facultad o en esa carrera muy poca gente terminan la carrera por muchas o otras condiciones, pero sí quería entender, o sea, cómo nace esto, ¿no? O sea, cómo tú tomaste la decisión o qué te llevó a tomar la decisión después de salir del colegio o exacto, entender qué es lo que te llevó a ti a decir, bueno, yo creo que matemáticas realmente es lo que a mí me interesa tener como carrera. Sí, fíjate que, bueno, me gustaría comenzar diciendo que yo siempre me he sentido muy orgulloso de pertenecer a la Escuela de Matemáticas de la UCB, la mejor universidad de este país, a pesar de las circunstancias. Creo que lo que es muy importante es lo que uno aprende en la universidad. Y bueno, precisamente eso, poder o contar con a veces, en parte mucho la suerte de poder usar todo ese conocimiento que aprendes en la universidad y ponerlo en práctica, aplicarlo en el mundo real y solucionar problemas de negocios. Eso creo que esa es la recompensa más gratificante que puedes tener. Fíjate que me lo preguntan mucho las personas, porque normalmente cuando es una pregunta clásica, cuando estás teniendo cualquier tipo de conversación, te preguntan, ¿qué estudiaste tú? ¿A qué te dedicas? Normalmente cuando yo digo estudio matemática, todo el mundo, perro, no, imagínate, matemática pura, pero ¿y cómo haces? Saca cuentas. Eh, y ahí lo que yo siempre le digo a la gente es que matemática en realidad es una carrera muy bonita, en realidad todas las ciencias lo son, las ciencias puras. Eh, y creo que cualquier carrera tiene su dificultad, ¿ok? No porque, bueno, sea matemáticas puras y que a todo el mundo le cuesta siempre matemáticas en el colegio, quiere decir por eso que sea más difícil que otra carrera, sino que es que simplemente, si te gusta, se te va a hacer fácil, se te va a hacer muy fácil avanzar en la carrera, ¿no? Tú me preguntabas qué fue eso que te motivó en algún momento a decir, bueno, mira, quiero estudiar matemáticas. ¿Ok? Bueno, yo creo que cuando estaba en el colegio yo tenía varias opciones. Yo hubo una época en la cual estuve muy indeciso, ¿ok? Pero bueno, siempre me acuerdo que yo decía que quería estudiar ciencias puras y específicamente matemáticas, porque bueno, tenía una idea, obviamente cuando uno está joven, que romantiza casi todo. Yo tenía esta idea de que para poder entender cómo funcionan los fenómenos del universo, no solamente fenómenos físicos, sino de negocios, finanzas, sociales incluso, eh, bueno, había que estudiar matemáticas porque las matemáticas son el lenguaje en el que está escrito el universo, que lo han dicho millones de muchos intelectuales, ¿no? Y bueno, yo romanticé mucho, si voy a admitirlo, romanticé mucho eso al principio, y yo decía, no, si yo estudio matemáticas, yo voy a poder descifrar cualquier ley del universo, cualquier fenómeno del universo, ¿ok? Que en parte es así, y bueno, gracias a Dios he podido tener la oportunidad de aplicar lo que uno aprende en la universidad en la vida real.
La cosa más importante, más allá de los conocimientos, y es algo que yo discuto siempre con mis colegas, espero que mucha gente, muchos matemáticos y gente de la UCB esté viendo este podcast, Se lo vamos a hacer. es que lo que te enseña la carrera de matemática no es ni a sacar cuentas. Una cosa que le digo mucho a la gente es, mira, a partir del cuarto semestre, mis exámenes, los únicos números que tenían en los exámenes, que tuviesen en los exámenes, era pregunta 1, pregunta 2, 3 y 4. Eran los únicos números. De resto son símbolos, es cuestión, son proposiciones lógicas, demostraciones matemáticas que no ves números por ninguna parte, ¿no? Que ese es un mito que hay, que todo el mundo piensa que matemática es puro número y en realidad no es para nada así. Gran parte de la carrera es algo totalmente distinto. Eh, y bueno, precisamente lo que normalmente se comenta con los colegas es, lo que te enseña es la capacidad de analizar una situación, la capacidad de analizar un problema, cómo aplico yo ese método científico. El método científico es básicamente cómo agarro yo un problema, una problemática, la divido en varios pedazos y cómo voy resolviendo cada uno de esos casos por separado y luego cómo puedo, digamos que juntar o consolidar todas esas soluciones en una solución al problema macro, ¿no? Creo yo que eso es lo que yo más le agradezco a la universidad, específicamente a la Escuela de Matemáticas de Lucero, es haberme enseñado eso. No, y lo curioso es que hay como muchos chistes también al respecto bueno, yo me imagino que te lo hicieron millones de veces. Yo que cuando nos conocimos también yo te echaba broma con esto un poco, que bueno, ¿cuánto es tanto por tanto? Sí, sí, bien, bien, bien. Ojo, y en verdad a mí me gustó mucho el tema que tú me dabas siempre, es como que bueno, y lo acabas de decir, o sea, ser matemático no implica que yo sea una calculadora de que puedo sacarte cuentas rápido, pero en verdad son como que el tipo de patrones que la gente también se sorprende, como que bueno, ¿qué significa estudiar matemáticas? Porque puede ser hasta abstracto, ¿no? O sea, de hecho las matemáticas son un universo totalmente abstracto y que para cualquier persona llevarlo a algo, digamos, tangible, aplicable y que tenga algún tipo de, no voy a decir valor, sino, porque valor no es el concepto para nada, pero que sea, que lo puedas dejar muy rápido, ¿no? Como que lo puedas vincular con algo en específico, creo que lleva tiempo para las personas en verdad entenderlo, ¿no? Y ojo, también me interesa saber justo eso que dices, porque creo que en verdad, ahorita creo que nunca me lo has hecho tampoco, o sea, de esa forma de que lo romantizabas a ese punto, en verdad está bastante cool si me lo preguntas hoy a esta edad, honestamente. Eh, pero en ese momento, eh, capaz, no sé si hubo esto, o sea, si hoy parece lógico, en verdad, que todos deberíamos estar aplicando o entendiendo el mundo desde una perspectiva mucho más matemática, lógica o analítica. Creo que el mundo también ha girado mucho hacia allá gracias al tema de la tecnología y también como que toda la demanda laboral que ha migrado hacia ese lado sí, de las disciplinas, creo que ha motivado que la gente tenga que aprender mucho más de ese tipo de conocimientos. Pero concretamente hoy, o sea, hoy bueno, que ya has venido trabajando y aplicando tu carrera en diferentes empresas, diferentes roles, em, ¿qué puedes decir al respecto, no? O sea, ¿cómo las empresas o cómo tú has podido ver el rol de una persona con conocimientos matemáticos en las necesidades de una empresa, ¿no? ¿Qué has podido detectar sobre eso? Sí, fíjate que una cosa que normalmente se ve mucho es que, bueno, las personas te dicen, bueno, las personas que estudian ingeniería, economía, que son carreras que normalmente están muy en la parte de lo que llaman STEM. Correcto. Creo que una cosa que sí, básicamente que se dice mucho es que como que, bueno, pero ¿para qué yo estoy aprendiendo límites? ¿Para qué estoy aprendiendo integrales? ¿Para qué estoy aprendiendo derivadas? Si yo en mi vida, en el trabajo, yo no voy a aplicar integrales y derivadas. Si bien es cierto que la mayoría del tiempo termina siendo así, en la práctica tú no vas a resolver un problema real de negocios usando directamente una integral, usando directamente una derivada. Sí, muchas veces pasa que puedas resolver esos problemas teniendo la noción. ¿Ok? Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, la derivada es la noción de la razón de cambio. Entonces, quizás tú estás en un entorno, en un banco, en un entorno financiero, y tú te das cuenta de que básicamente todas las transacciones pueden, desde algún punto de vista, pueden verse como una razón de cambio de los estados financieros, de los saldos del banco. Y bueno, ahí es donde empiezas a ver cómo puedes modelar esos fenómenos a través de herramientas matemáticas, que en la práctica nunca terminan siendo integrales directamente ni derivadas, pero que sí es muy útil, siempre termina siendo muy útil la noción, en este caso, por ejemplo, del cálculo y de las demás ramas de la matemática.
Hey, espera. He visto que muchas personas que están viendo los episodios del podcast aún no están suscritas al canal. Si eres de estas, por favor, suscríbete ahora mismo al canal. De esta manera podrás ayudarnos a seguir creciendo el canal de Propulsores Podcast y así las entrevistas e historias que traemos acá puedan llegar a más personas que están buscando impulsar actualmente su negocio o cambiar radicalmente su carrera profesional. Gracias y continuemos con el episodio. A ver, yo creo que, exacto, tú lo acabas de decir y conecta directamente con la pregunta que quería justamente hacer después de esta, que era, em, exacto, las ramas dentro de matemáticas, ¿no? O sea, por ejemplo, tú hoy, dentro de lo que haces, una de las, digamos, como de las disciplinas que en verdad más resalta en ti, o sea, más allá de lo aplicable a AI, es ciencia de datos, o a lo que se llama ciencia de datos, ¿no? Tú siempre llegaste con la conclusión de que eso es lo que querías, digamos, asumir o definir como tu identidad profesional, o es algo que fuiste descubriendo poco a poco. A ver, creo que la segunda puede ser también la respuesta. Claro. Pero exacto, o sea, ¿cómo tú visualizabas de que lo abstracto de la matemática en un rol profesional o en un cargo profesional es un científico de datos? O sea, ¿cómo tú llegaste a esa conclusión? Sí, incluso para responder tu pregunta, incluso no es común, bueno, hasta hace unos años y ahorita se está viendo más, no es común que una persona que estudia matemáticas puras, al menos aquí en el país y en el entorno académico de lo que es la Escuela de Matemáticas de la UCB, se dedique a hacer matemáticas aplicadas, que ciencia de datos es básicamente matemáticas aplicadas. Okay. Ya más o menos te comento por qué. Pero sí me gustaría hacer como un recuento. Cuando uno empieza a estudiar matemáticas, ni remotamente te imaginas, ni pasa por tu cabeza. Como te digo, que vas a de una vez aplicar matemáticas, vas a aplicar tus conocimientos, ni mucho menos que vas a trabajar en ciencia de datos, ¿ok? Eh, yo me empecé a interesar en ciencia de datos porque, bueno, escuché a un par de profesores, un par de compañeras, que fueron, digamos que, esos precursores que dentro de la escuela empezaron a hablar del tema, ¿ok? No se hablaba tanto como el día de hoy de inteligencia artificial, sin embargo sí se hablaba, porque es una cosa que también quería comentar. La mayoría de los fundamentos de lo que es hoy la inteligencia artificial son teorías, son desarrollos que fueron hechos en 1950, 1960. Entonces, en principio, uno no se interesa por eso, ya casi terminando mi carrera, diría yo como un séptimo semestre, en donde, bueno, empecé a interactuar con estos grupos dentro de la universidad, donde se estaban haciendo cosas súper de pinga, súper interesantes, relacionadas a todo el tema de ciencia de datos, ¿ok? Además de eso, ciencia de datos es una disciplina que no es para nada nueva, ¿ok? Aunque si bien es cierto que se ve muy poco en las empresas, no todas las empresas pueden darse el lujo de tener científicos de datos. Esto es una disciplina que también ha venido evolucionando con el paso de los años, ¿ok? Lo que nosotros llamamos hoy en día ciencia de datos es básicamente la consecuencia de desarrollos que se han dado en el mundo tecnológico. Cuando escuchas hablar de Big Data, cuando escuchas hablar de procesamiento de grandes volúmenes de datos, cuando escuchas hablar de computación paralela, eh, allí es cuando ocurre digamos que la transformación, o no la transformación, pero sí la evolución de lo que comúnmente se conocía como minería de datos, Correcto. como inteligencia de negocios, en el sentido tradicional, ¿ok? De los conceptos, que era básicamente esa rama de la industria que se dedicaba a extraer conocimiento, a generar insights a partir de bases de datos, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Que las bases de datos, con el paso del tiempo, al acercarnos a la década de los 2000, se fueron haciendo cada vez más voluminosas, fueron apareciendo nuevas tecnologías, ¿ok? De bases de datos no estructuradas y semiestructuradas, que es lo que hoy en día llamamos NoSQL. Además de eso, la cantidad de información que se genera, ¿ok? Crece exponencialmente cada día, y cuando digo la información que se genera, me refiero a la información que se genera en el mundo, Correcto. ¿ok? A través de redes sociales, a través de sensores, a través de interacciones entre dispositivos. Eh, Hay todo un mundo por explorar, obviamente, en cuanto a la diversidad que puede haber en la generación de información. Y eso es precisamente, ahí es cuando precisamente empezamos a escuchar de todos estos términos que Big Data, computación paralela, ¿ok? Además de eso, que es lo que le da la entrada al tema que hoy conocemos como inteligencia artificial, es que las computadoras también, así como estamos generando cada vez más información,
el ser humano es capaz de producir computadoras cada vez más potentes. Ahí entra mucho en juego lo que es lo que son los procesadores gráficos, NVIDIA. Correcto. Al contar con una mayor capacidad de cómputo y grandes volúmenes de datos, bueno, básicamente hay nuevas tecnologías, que es lo que hoy en día conocemos como inteligencia artificial, que, bueno, básicamente nos permite a través de esos grandes volúmenes de datos y una computación mucho más robusta, mucho más poderosa, poder extraer insights de fuentes de datos, de conjuntos de datos que antes ni se veían, antes ni se tocaban, ¿ok? Eso es lo que eso es a lo que le ha abierto las puertas este crecimiento exponencial en desarrollo tecnológico y que, bueno, hoy en día con la inteligencia artificial se ha visto incrementado de manera normalmente exponencial. No, y ahí lo curioso que en verdad, o sea, por ejemplo, ahí me hiciese recordar mucho en mi época en la universidad, cuando también estábamos hablando de estos temas. em, claro, antes era más Big Data, antes era más minería de datos, o sea, eran como que los términos que están como que más posicionándose, porque también lo he visto como un tema de qué posición, qué se ha venido posicionando a lo largo del tiempo, porque creo que el mercado también ha empezado como que a consumir y a necesitar este tipo de profesiones y las ha empezado como que a dar su lugar en cada cosa, ¿no? Lo mencionaste muy bien el tema de IA y creo que es un tema que hablamos casi siempre, sobre todo a mí me encanta esta película y creo que lo hemos compartido un par de veces con la película del Código Enigma, justamente Claro. con Alan Turing, con la historia de Alan Turing, y que todo viene de allí, o sea, que uno de los fundamentos viene de allí y estamos hablando de esto, que son épocas durante la Segunda Guerra, ¿no? Totalmente. Entonces, a mí lo que sí me parece curioso y siempre lo traigo al frente es que yo, por ejemplo, y esto es experiencia propia, el término ciencia de datos o científico de datos, yo genuinamente la primera vez que lo escuché y nunca se me olvida, es cuando salió el documental de The Great Hack de todo el caos que hubo con el caso de... Netflix, ¿no? En Netflix, correcto. Con el caos que hubo con Cambridge Analytica, que fue el caso polémico por el cual demandaron a Facebook por básicamente demostrar que a través de la tecnología de Meta, de hoy Meta y es de Facebook, de targetear gente tan específicamente, podía influir en las decisiones Totalmente, totalmente. Incluso en ese momento se llevó a... tú puedes saber con grado cierto de certeza, eh, con toda la información que puedes recopilar, todos los data points o puntos de datos que puedes tener de una persona a través de todas las interacciones que hace en la nube, en línea, ¿ok? En internet. eh, Tú podías... había una escala incluso en la cual tú decías, si tú te paras en este punto de la escala, es decir, si tienes el 10% de la información de esa persona, tú puedes saber tanto de esa persona como sabría un conocido de esa persona. Ok. Si te mueves un poquitico más en la escala, puedes saber tanto de esa persona como sabría un familiar cercano. Y lo interesante es que había un punto en la escala, todo esto está probado científicamente, donde si tú tenías esa cantidad de información de esa persona, podías incluso saber más de esa persona que de la persona misma. Obviamente suena contraintuitivo, pero bueno, ahí entra todo el tema ya también humano, psicológico, entre otros, que bueno, determinan básicamente cuál es ahí donde va el documental, o sea, dónde está el punto ético donde tú dices, bueno, ya está aquí. Exacto. Creo que eso es lo que ha permitido básicamente este auge como te digo, del crecimiento de la información. Es increíble la cantidad de información que se genera todos los días. Y uno simplemente uno siempre ve son cosas puntuales, cosas particulares. Si te pones a analizar cada cosa que tú haces en tu día a día, desde una transacción, un pago que haces, es una cantidad. Eso cuando tú pasas tu tarjeta por un punto de venta, eso está generando una cantidad de información que uno no tiene ni idea. ¿Ok? Bueno, uno que está en la industria obviamente sí sabe, pero cuando lo ves y te das cuenta y ves todo lo que puedes hacer con eso, y cuando digo todo lo que puedes hacer, me refiero a todo el valor que puedes generar para un negocio a partir de solamente la data. ¿Ok? Sin hablar de infraestructura, de maquinaria, solamente con la data puedes hacer muchas cosas. Por eso yo siempre digo, eh, los datos son, y es una frase que no es mía incluso, la he visto mucho en internet, los datos son actualmente el activo más valioso que puede tener una empresa. Porque es lo que te va a permitir no solamente tomar decisiones, que es como que el paradigma tradicional, sino además de eso, yo a través de eso puedo generar valor real para mi empresa, para mi organización. Y esto negocio, básicamente. Toda la información que he generado con el tiempo está almacenada, está guardada allí en todas las interacciones que justamente mencionas. A mí, ojo, acabas de decir un punto súper importante que obviamente me lleva también como que al día a día, porque claro,
Creo que particularmente las personas, capaz lo que estoy diciendo no es necesariamente así, pero es a lo mejor un sesgo que tengo. Pero yo creo que las personas que trabajan en tecnología están mucho más expuestas, obviamente, a interactuar con datos. O sea, tienen mayor susceptibilidad de entrar a la data, o mayor interés incluso de entrar a la data, pero ahí es donde me llama siempre la atención, porque claro, creo que lo dijiste súper bien. Es como en un mundo de información, o sea, con una cantidad absurda y incontable de información, ¿cómo logras entonces encontrar o precisar que hay una vía para generar valor, ¿no? Como que, bueno, a partir de aquí creo que podemos llegar a darle algo a la empresa, a encontrar o a analizar algo, ¿no? Sí, fíjate que una cosa muy importante allí es que esa frase es clave. Normalmente la gente que trabaja dentro de tecnología, y no solamente en el sector tecnológico, sino dentro de una misma organización, quienes están más cerca de la tecnología, los programadores, los científicos de datos, la gente que trabaja con la base de datos directamente y con las tecnologías directamente, siempre están mucho más expuestas a las fuentes de información. Correcto. Precisamente ese es el reto que tienen las organizaciones hoy en día en cómo cerramos esa brecha y no solamente el personal técnico, el personal que está cerca de las tecnologías, que está trabajando con ellas, es quien tiene acceso a la información. Porque te quedas loco si ves todo el potencial que puede haber en personal que no necesariamente es personal técnico, ¿ok? Que puede estar en otras áreas, que en lo que es expuesta a esa fuente de información y en lo que ve, en la cantidad de información, puede generar soluciones novedosas que no se le iba a ocurrir precisamente de primera mano al personal técnico. ¿Qué pasa mucho? Que en las organizaciones del personal técnico no está tan cerca del negocio, Correcto. tan cerca del día a día. Y al final del día lo más importante es eso. Tú puedes tener, yo siempre pongo este ejemplo, tú puedes tener el mejor algoritmo de inteligencia artificial o de machine learning, súper optimizado, con los mejores parámetros, que fue entrenado en 45 GPUs que están en la nube y cuyo procesamiento te salió carísimo. Puedes costar procesamiento gráfico en la nube, puede costar fácil miles de dólares por una sola corrida. eh, pero si tú que estás haciendo ese modelo no estás conectado con el negocio, ese modelo hay un 99% de probabilidad, o no sé qué probabilidad hay, pero es muy, muy probable que ese modelo termine siendo engavetado, termine siendo archivado y que no se use en realidad para resolver ningún problema. Entonces, por eso digo que el reto principal, creo yo, en cuanto a ciencia de datos, como disciplina, como rama dentro de la industria, es precisamente cómo cerramos esa brecha, cómo hacemos que las personas que están más del lado del negocio, que no son tan técnicas, puedan tener acceso de una manera sencilla a la fuente de información. Una cosa que está pasando ahorita increíble es que, y una de las ventajas que ha tenido la inteligencia artificial es precisamente esa. Los modelos de lenguaje han permitido que personas que no saben, por ejemplo, hacer una consulta SQL, que es para los que no sepan, es el lenguaje de consulta con el cual nosotros es un lenguaje de programación a través del cual, bueno, hay gente que lo considera un lenguaje de programación, hay gente que no, pero en el sentido estricto de la palabra es un lenguaje a través del cual yo puedo extraer información de estas fuentes de datos, ¿ok? De estas bases de datos, ¿ok? Eh, Sin tú saber ni una pizca de SQL a través de un modelo de lenguaje, tú puedes generar todo el código necesario para extraer información igual de esa base de datos. Entonces, creo yo que uno de los impactos que puede tener eso en un corto plazo, digo eso, me refiero a los modelos de lenguaje, y como se está usando hoy en día la inteligencia artificial, es básicamente cerrar esa brecha. Incluso hoy en día ya hay gente desarrollando herramientas, agentes de inteligencia artificial, Para eso nada. que se dedican única y exclusivamente a extraer información de bases de datos, pero no usando lenguajes de consulta, que solamente lo sea un personal técnico, sino usando lenguaje natural. Eso es una oportunidad de negocio increíble. En realidad hay mucho, mucho que sacar porque, como te digo, lo tradicional o el estándar es básicamente ese, que con las bases de datos solamente interactúan las personas técnicas, las personas que saben los lenguajes. Pero el que está aquí, que quizás no tiene esa expertise técnica, pero que está mucho más del lado del negocio, no puede acceder a ellas. Es que ese es el tema clave. Creo que también eso, yo creo que esa mezcla o ese ímpetu también es el que ha caracterizado mucho a los negocios, por ejemplo, en Silicon Valley, que es lo que todo el mundo habla de que es la meca o el estándar de lo que debería ser un negocio enfocado netamente en tecnología. De hecho, recuerdo que esto lo leí de Freddy Vega, que es el fundador de Platzi, y que en verdad es uno de los latinos que ha tenido mucho acercamiento en
hacia Silicon Valley. Obviamente levantó plata en Y Combinator, o sea, ha estado conectado con toda la red de startups a nivel mundial. Y él siempre hablaba, siempre mencionaba de que en verdad es muy difícil no ver a un founder de una empresa en Estados Unidos o en Silicon Valley que no sea técnico. Pero es porque ellos aprendan del negocio más rápido. No digo rápido porque sean técnicos, sino que aprenden más rápido porque su idea la tienen que obviamente demostrar a nivel de negocio para poder, digamos, levantar capital, poder arrancar y competir en el mercado. Entonces, como que el camino o la conexión lógica de los conocimientos que ellos tienen es diferente, ¿no? Porque ellos resuelven muy rápido primero la parte técnica para poder después, inmediatamente, caer hacia el negocio. Entonces, eso a mí me parece interesante. Ojo, sí, también, yo sí creo, ojo, también que de una manera u otra, yo creo que todos sí tenemos que de alguna manera también, incluso si son gerentes de negocio, dueños de negocio, sí, irse un poco más también hacia lo técnico o tratar de no irle tanto a lo técnico porque en las etapas donde las empresas todavía están en crecimiento y que necesitan nuevamente robustecerse, levantar capital, es muy probable, en verdad, que la única persona que llegue a esas ideas que en verdad hace que la empresa crezca exponencialmente sea el emprendedor, sea el que tenga la visión del negocio. Y Totalmente. transmitir la visión del negocio suele no ser tampoco tan fácil, de que todo el mundo la entiende y está alineada hacia ello. Sí, incluso, fíjate, ahorita que mencionas eso, una de las cosas más importantes dentro del ciclo de vida de lo que es el científico de datos, esto aplica para muchas áreas en realidad, pero en el caso específico de la ciencia de datos, tú pasas por todo un ciclo. Los primeros pasos son obviamente el planteamiento del problema, luego Y la del obtención. método científico. Sí, totalmente. Luego de eso es básicamente la obtención de la data. En muchas ocasiones va a haber alguien que te va a dar un CSV, un Excel, donde está toda la información. En muchas ocasiones no va a ser así. Vas a tener que obtener la información a través de un API, vas a tener que obtener la información precisamente haciendo una consulta de SQL a una base de datos. Y cuando llegas y te conectas a la base de datos, te das cuenta que la información está regada no en una tabla, sino en 25 tablas. Eh, Puede ser que la información esté almacenada de manera cruda, por ejemplo, en un archivo de texto. Entonces tú tengas que procesar ese archivo de texto. Esa es precisamente la siguiente fase, como que ese procesamiento, ¿ok? Una vez que tú llegas a ese punto y tienes la data lista, bueno, te toca analizarlo, ¿ok? Y es donde haces un primer análisis exploratorio como para poder tener contexto de cómo el problema que tú quieres resolver, cómo se conecta con el fenómeno que refleja la información que tienes en este caso o tu conjunto de datos, ¿ok? Ya después de eso vienen las fases más, digamos, no más técnicas, pero sí más especializadas, que es donde empiezas a ajustar modelos de inteligencia artificial, machine learning específicamente. Puedes usar técnicas de estadística avanzada y de estadística diferencial, entre otras. Y luego, por último, bueno, validas que la solución esté bien. Y cuando tú tienes una solución, hay un paso que la mayoría de las personas que trabajan en la industria al cual no le prestan atención, que es la comunicación de los resultados. Yo dije 99%. Yo creo que hay una probabilidad de más del 99% de que si tú no comunicas bien los resultados que tú tienes, tú podrás tener el mejor modelo del mundo, podrás tener el mejor conjunto de datos del mundo, tienes un pipeline y una infraestructura de datos en la nube que procesa en tiempo real, streaming de data, pero si tú no comunicas bien los resultados a las personas adecuadas, lo más probable es que tu solución nunca llegue a ser implementada. Y la consecuencia de eso es que si tus soluciones no están siendo implementadas, tú en realidad no estás generando valor al negocio. ¿Ok? Pasa mucho, yo lo he visto mucho aquí en Venezuela, que en empresas venezolanas, que precisamente ese es uno de los pasos donde no es la falta de experticia técnica, no es la falta de ingenieros, no es la falta de científicos de datos que tengan el conocimiento técnico. Es básicamente cómo entrenamos a esas personas para que las soluciones que ellos están planteando, que podrán ser muy geniales, puedan calar, puedan ser comunicadas de una manera efectiva. Normalmente sucede que las personas técnicas no manejan, no tienen las habilidades blandas o el lenguaje adecuado para dirigirse a una audiencia no técnica. Esa es una de las razones por las cuales eso normalmente pasa. Pero bueno, hay muchos factores que influyen. Yo siempre insisto, y por eso digo que ahora que lo comentas, es muy, muy importante que la gente pueda ser capaz de eso, de comunicar sus resultados. Es una de las fases más importantes y a las cuales la gente no le da tanta importancia precisamente por eso, porque como no es algo técnico, como no es inteligencia artificial, no escucha la palabra algoritmo por ninguna parte, entonces la gente no le da importancia. Resulta que sí, es clave. Claro, porque de alguna manera u otra, a mí yo lo venía pensando en estos días justamente porque eh, yo voy a tener que hablar justamente dentro de poco como que explicando cómo alguien desde un rol específico tiene que tomar data y tratar de
de demostrar que el argumento o la metodología que utilizaste o la vía que decidiste, como que por aquí creo que de esas son las cosas, y para obtener la data y para tener un argumento válido, es incluso hasta más importante, o sea, demostrar ese criterio, ese razonamiento, que el mismo dato en sí. O sea, porque a veces, que es lo que, y lo conecto mucho con lo que dije anteriormente, también con lo que tú mencionas. O sea, en un mundo donde puede ser muy abstracto también las vidas donde se generan valor, porque pueden ser miles, el contexto, los recursos hoy, el stage de la empresa, el equipo, el negocio, lo que sea, puede condicionar mucho el resultado final de hacia dónde se toma la decisión, ¿no? Porque incluso teniendo los datos, teniendo la información, no necesariamente implica que eso va a ser de una vez la decisión que se vaya a tomar. Sino es como que, ok, capaz no estamos en ese punto donde tenemos que tomar esta decisión porque no tenemos los recursos, ni estamos tampoco en la situación para poder irnos con esa vía, pero cómo nos acercamos más hacia allá. Claro. Entonces, a mí me parece eso que en verdad es como que bien, es hasta contraintuitivo. Porque no es que deje de ser verdad, sino que en el hoy capaz no pueda ser el 100% de esa verdad, sino que tienes que ir sacándote poco a poco. Entonces creo que ahí es donde viene eso justamente que tú dices. O sea, la forma como lo comunica y que lo expresa así es como que, miren, para empezar a trabajar en esto o llegar a ese resultado, es por acá. Sí, totalmente, totalmente. Muchas veces incluso no cuentas, como tú dices, no cuentas con los recursos y ese no contar con los recursos no es que no tengas al personal técnico, no es que no tengas las herramientas o no tengas el presupuesto, por ejemplo, sino que simplemente no tienes suficiente información. Correcto. Muchas veces pasa. No tengo suficiente información para poder tomar una decisión. Esa es también una parte crítica de todo el flujo de cómo yo determino. Obviamente hay técnicas que heredan de la estadística que nos permiten precisamente eso. ¿Cómo sé yo que la información que tengo ahorita de verdad representa con un grado de exactitud el fenómeno que yo quiero estudiar o la problemática que yo quiero resolver? Totalmente. Obviamente, con todo lo que hemos venido conversando, queda obviamente o me llama mucho la atención, evidentemente, de cómo nace una iniciativa desde una empresa a decir, bueno, yo quiero tener proyectos o quiero desarrollar esta rama de ciencia de datos, inteligencia artificial para X y cosa, ¿no? Para responder eso, primero quiero más o menos que me eches el cuento de los proyectos que hasta ahora tú has podido, digamos, liderar, porque sí has liderado bastante proyectos hasta el momento. Y también de una vez conectarlo con eso de cómo nace esa necesidad, ¿no? O sea, cómo alguien o un negocio o digamos, un emprendedor, un founder o un dueño de una empresa te dice o llega a la conclusión de que, bueno, capaz necesitamos un perfil como Alfredo, un perfil de un ingeniero de datos, de un científico de datos, de alguien que sepa de AI, de modelos de lenguaje, o sea, cómo llega a ese punto. Eh, a través de lo que tú has hecho hasta el momento, ¿no? Como que contame un poco la experiencia de eso. Hay un proyecto muy particular que fue donde justamente nos conocimos, que yo no interactué mucho en ese momento con ese proyecto, pero estábamos en la misma oficina y obviamente escuchaba lo que ustedes estaban desarrollando. eh, que en verdad, cuando tú lo mencionas, es un proyecto bastante abstracto porque estamos hablando de el arte, o sea, el arte que precisamente es probablemente una de las cosas más abstractas del mundo. O sea, y el proyecto de ustedes básicamente era cómo darle una denominación, un valor monetario a un cuadro, a una obra de arte, ¿no? Entonces, ese proyecto a mí me gustó mucho a nivel de concepto, pero me gusta como que me cuentes además de los que has podido hacer hasta la fecha, pero ese como el ejemplo de que, bueno, cómo alguien llega a que, bueno, sí, hay que hacer un modelo, hay que contratar a un Alfredo que se encargue de esto y un equipo que tenga esta infraestructura, o sea, pero cómo fue ese proyecto en sí. Fíjate que una cosa que me gustaría agregar ahí es que normalmente las empresas no se dan cuenta eh, por sí mismas Ok. de que necesitan un perfil orientado a todo lo que tiene que ver con ciencia de datos. Bueno, tiene que ser un perfil, un científico de datos per se, puede ser un analista de datos, puede ser un ingeniero de datos, va a depender obviamente de la capa en la que esté. Ya podemos ahorita echar un cuentico de cómo se ve eso en la práctica, cómo se ve eso en la realidad. Eh, pero el elemento principal, el elemento clave diferenciador que te va a decir a ti si necesitas a alguien o no, si tienes una gran cantidad de información, te das cuenta de que tienes base de datos por todos lados y tienes alguna hipótesis, tienes algún indicio, te dice la intuición, que puedes sacar valor de eso, ese es el momento para que contrates a un experto
que precisamente te pueda decir, te pueda guiar y te pueda decir, bueno, mira, deberíamos empezar por aquí, luego avanzar este paso, y luego eso al final lo podemos convertir en valor haciendo esto. Eh, en el caso de Arte Original, que es la galería para la cual montamos el modelo de inteligencia artificial para predecir el precio de las obras de arte. En ese caso, nosotros entramos en ese proyecto porque en realidad el mercado de arte hereda mucho de lo que es el mercado financiero. ¿Ok? Incluso, bueno, hay mercados en los cuales se puede, digamos que transar usando obras de arte. ¿Ok? Tienes las subastas famosísimas que hay en la peor ciudad del mundo, Nueva York, París, etcétera. Nosotros precisamente lo que hicimos fue usar, y la clave de ese proyecto consistió en usar no solamente la base de datos de pinturas de artistas venezolanos, porque Arte Original era un proyecto que básicamente una galería de arte que buscaba darle visibilidad no solamente nacional, sino internacional a artistas venezolanos. Nosotros lo que hicimos fue unificar o consolidar toda la base de datos de todas las pinturas y obras de arte que teníamos a lo interno en Arte Original con pinturas de todo el mundo. ¿Ok? Uno de los retos fue tratar de encontrar mercados, tratar de encontrar países, regiones que fueran en características similares al mercado de arte venezolano. ¿Ok? Porque ¿qué nos pasaba? Nos pasaba que si yo entrenaba un modelo con una pintura de arte de un artista venezolano que podía estar en el rango de los 100 a 4.000, 5.000 dólares promedio, ¿ok? Si yo, por ejemplo, me descargaba la data de las galerías más famosas, Sotheby, por ejemplo, donde podías tener obras de arte que costaban 1 millón, 2 millones, 3 millones de dólares, obviamente ahí hay una diferencia, es una escala totalmente distinta y eso, bueno, te introduce un sesgo en el modelo, ¿ok? Parte del reto era ese, era cómo conseguimos sectores, regiones que sean en características, no solamente en precio, sino por ejemplo en los materiales que usabas para la pintura, el tipo de pintura, el género en el que está incluido, para poder, digamos que, entrenar un modelo con suficiente información. Uno de los retos fue que al principio nos dimos cuenta, es básicamente eso, mira, está bien, tenemos muchas pinturas de artistas venezolanos, todo lo que está en nuestra base de datos, pero para entrenar un modelo no es suficiente. ¿Ok? ¿Qué hicimos en ese entonces? Bueno, allí el trabajo no es tanto de análisis, no es tanto de qué modelo de inteligencia artificial puede usar para resolver el problema. El trabajo es más un trabajo de carpintería, como popularmente le llaman, que es básicamente, bueno, vamos a ponernos a scrapear toda la web, todos los sitios web que encontremos para construir un conjunto de datos. Y no era solamente scrapearlo porque scrapeamos la información de 25 sitios distintos y nos damos cuenta de que en los 25 sitios la información venía de forma distinta. ¿Ok? Uno y es una cosa que yo recomiendo mucho a la gente que está empezando en el área, si tú quieres empezar a aprender a usar los lenguajes, las herramientas, a programar para cosas que estén orientadas a datos, que obviamente la lección predilecta es Python, ¿ok? Porque es la que cuenta con la comunidad más grande, es la que avanza más rápido. Y que es una sintaxis muy, muy fácil de aprender para la gente que no sabe programar, es empezar por montar scrappers. Obtener conjuntos de datos a partir de no solamente de la web, sino de servicios como APIs, webhooks si tienes acceso, bases de datos que no estén almacenadas en servidores locales, sino servidores en la nube. Creo yo que esa es una muy, muy buena forma de comenzar porque te va, digamos que a curtir en esos procesos que normalmente, esto es algo que no mucha gente sabe, el 90% de las cosas que uno hace, la mayor parte del tiempo, uno está procesando data, uno está haciendo consultas a base de datos, extrayendo información a partir de sitios web, entre otros. Y el otro 10% es la otra parte del trabajo, que es la parte, digamos que está de moda, ¿ok? Que es la parte de inteligencia artificial. Claro. No por eso quiere decir que esté mal. Me pasó recientemente que una de las personas de mi equipo, que es uno de las especialistas en ciencia de datos, me comentaba que, mira, yo siento que mucho de lo que hacemos aquí en el día a día, en realidad no es ciencia de datos. Y mi respuesta fue básicamente como que sí es ciencia de datos, ¿ok? Porque es un espectro muy amplio,
Lo que pasa es que cuando uno entra a la industria, cuando entras al campo en específico, tú estás esperando que todo lo que hagas todos los días sea ajustar modelos de inteligencia artificial, calibrar hiperparámetros, entrenar modelos en GPUs en la nube. Y la realidad no es esa. Y no es algo es algo que es un estándar, no solamente aquí en Venezuela, sino en el mismo, en Silicon Valley. Te darás cuenta que la mayoría de las startups eh, eh, se manejan de esa forma. Por eso cuando uno está entrando, cuando uno está aprendiendo, es muy importante adquirir esos skills. Retomando un poquito el tema del proyecto de arte original, eso fue lo que nosotros hicimos básicamente. Como te digo, el principal reto fue un tema de conseguir la data, procesar esa data y transformarlo en un conjunto de datos lo suficientemente bueno para yo luego trabajarlo a través de la inteligencia artificial. Una de las claves, no solamente en este proyecto, sino en general, para la gente que esté trabajando en el área, es no importa qué tan buenos sean tus modelos, si la data que tienes es mala, es de mala calidad, tus modelos van a ser igual de buenos como sean tus conjuntos de datos. Trash in, trash out, con lo que es. Totalmente. Si entra algo bueno a la máquina, lo que va a salir de la máquina es algo bueno. Si lo que entra a la máquina es algo que tiene una calidad pésima, es un conjunto de datos que no refleja en realidad el fenómeno que tú quieres estudiar, la problemática que quieres resolver, no importa qué tan bueno sea tu modelo, no vas a obtener buenos resultados. Un error muy común que comete la gente, y no sé si me estoy poniendo muy técnico, pero bueno, tú me haces señas ahí más o menos, es que la gente usa un conjunto de datos, no dedican tiempo a preparar esa información, a entenderla. Una de las partes más importantes es entender qué representa eso, que es a través del conocimiento del negocio. Tienes que entender el negocio en el que estás. Si no tienes ese conocimiento del negocio, si no conoces el día a día, va a ser muy difícil entender la data que tienes y trabajar con ella. La gente va directo a los modelos, la gente va directo a la parte de inteligencia artificial directa. Y un error que comete mucho la gente es empieza por los modelos más sencillos, empieza por regresiones lineales, empieza por árboles de decisión. Si estás haciendo clasificación, usan el algoritmo de los vecinos más cercanos, Canigre's Neighbors, y así van subiendo de complejidad en el modelo. Y empiezan a usar modelos cada vez más complejos, porque se dan cuenta que los resultados que están obteniendo no son los que quieren. No cumplen con los requisitos, no llegan al benchmark. Y terminan usando redes neuronales, que es uno de los algoritmos más complejos que puedas tener. Una de las de los sí, básicamente las técnicas más sofisticadas que puedes usar hoy en día. Y resulta ser que ese es un problema que pudiste haber resuelto con una simple regresión lineal, que como funciona hoy en día la regresión lineal, la teoría que está detrás de la regresión lineal, es la teoría de mínimos cuadrados, una teoría que se inventó en matemáticas hace no 100 años, hace 200 años. No sé en qué fecha exacta, pero fue hace muchísimos años. El problema estaba en que tu data no la entendiste, tu data no la procesaste, no dedicaste el tiempo necesario, ¿ok? Entonces, precisamente es eso. El error que comete mucha gente es ir subiendo de complejidad en el modelo para solucionar un problema que no se va a solucionar con más complejidad. Normalmente las soluciones más elegantes, y eso es algo que yo me llevo que siempre aprendí en matemáticas, las soluciones más elegantes a los problemas más difíciles son las soluciones más sencillas. No hace falta que te compliques mucho. Siempre en la simplicidad es donde está la elegancia de las soluciones. Entonces, eso es muy importante. Yo creo que eso es básicamente la clave. Enfócate en que la data con la que estés trabajando sea lo suficientemente buena y de verdad capture bien la problemática que tú quieres resolver. Ok, después de, obviamente, arte original, o sea, nosotros o sea, dimos un salto justamente cuando estuvimos en Rider. Y, bueno, hoy por hoy que, bueno, eres el gerente del área completa de data, ¿cuántas personas ahorita tienes a tu cargo? Actualmente somos un equipo de 9 personas, contándome. Ok. ¿Cómo sientes que ha sido la diferencia tanto en la industria como quizás también en los perfiles que has conocido hasta el momento? O sea, cómo las personas han venido como que preparando también para eso. Porque en el interín de eso, en el medio de eso, hay un punto bien interesante también que, bueno, tú, además de profesión científico de datos, también has venido dando clases. O sea, ¿cómo has sentido tú que el salto entre el proyecto de arte original hasta Rider, que es lo que estás haciendo actualmente, cómo se ha movido todo a nivel de proyectos también internos, pero sé que obviamente no puedes decir mucho, pero ¿cómo has visto tú el crecimiento de la industria aquí? O sea, los perfiles con los que has interactuado, la gente con la que has podido trabajar, los proyectos o sea, la magnitud del proyecto con la que has podido también liderar.
O sea, ¿cómo has visto tú desde tu perspectiva, también que lo llevas también, me imagino, al salón de clase, cómo lo has podido interpretar y entender cómo ha crecido la disciplina en Venezuela? Sí, mira, ahorita que mencionaste lo de la universidad, la verdad es que dar clases, y bueno, dar clases en la central, eh, ha sido una experiencia increíble. Yo tengo más de 4 años. Y yo empecé formando parte del grupo de ciencia de datos de la Escuela de Computación, de la Universidad Central. Y a partir de algún momento, bueno, tomé las riendas de lo que es la materia con la que todo el mundo empieza, dentro de la escuela, si quieres dedicarte a cosas que tengan que ver con Big Data, inteligencia artificial, que es introducción a la ciencia de datos. Como te digo, o sea, increíble. Tuve personas a lo largo he tenido personas a lo largo de esa jornada de las cuales he aprendido mucho, profesores, mis tutores, los directores de la escuela, que como te digo, he aprendido muchísimo. No es solamente, yo creo que la evolución de mi carrera, yo leo mucho dentro de la evolución de mi carrera, le debo mucho a esa experiencia que he tenido, dando clases en la central. Además de eso, dar clases te permite, siempre, no te permite, yo creo que la palabra es que te obliga a mantenerte actualizado, ¿ok? Hay cosas que nosotros enseñamos cuando empezamos a construir el programa, que ya hoy en día no están tan vigentes. Y hay cosas nuevas que han salido, nuevas tecnologías, ¿ok? Entonces, creo yo que ese es uno de los puntos que más rescato de la experiencia de haber dado clases en la Escuela de Computación en la UCB. Y además de eso, bueno, te permite también interactuar, con personas muy brillantes. Yo siempre lo he dicho, me lo dije al principio, la gente que está en la Facultad de Ciencias, son gente muy, muy, muy capaz, muy inteligente, muy talentosa. Y dar clases siempre te permite tener esa interacción, con los estudiantes, y muchas veces es retador, ¿ok? Muchas veces los estudiantes te van a lanzar preguntas que tú no tienes ni idea de cómo responder, ¿ok? Y eso precisamente es una experiencia que te nutre, es una experiencia que te permite crecer, y que te permite aprender. Creo que eso es lo que comentaría de la experiencia dando clases. Mira, con respecto a Ridery, yo creo que una de las cosas que es por donde quiero comenzar, una de las cosas que más me impresionó en el momento que yo llegué a Ridery, era la cantidad de información que se generaba todos los días. Siempre. ¿Ok? Ridery es una empresa que hoy en día, tiene millones de interacciones al día, ¿ok? Y esas millones de interacciones generan información en una cantidad increíble de fuentes de datos, ¿ok? Hoy en día obviamente son muchas más que cuando yo empecé, pero yo te diría eso, o sea, una de las cosas que me impresionó, fue ver, qué tanto se movía la data en Rider. Creo yo que eso me permitió, yo puedo decirte que he aprendido muchísimo estando en Rider, he crecido mucho, y yo creo que el principal combustible de ese crecimiento, de ese aprendizaje, ha sido precisamente estar expuesto, estar en contacto, a esa gran cantidad de información, ¿ok? Ojo, y ahí sobre que interrumpo, es que no quiero perder la idea que me hiciste acordar algo muy, muy puntual, y es que a veces la gente no lo ve de esta forma, pero este tipo de modelos de negocio, ride hailing, en verdad su fuente o el core del negocio está muy basado en el procesamiento y entendimiento de la data. O sea, recuerdo cuando estábamos en esa época, nosotros hacíamos, no sé, benchmark con otras empresas a nivel de qué tan grandes eran y cómo estaban compuestos sus equipos y todo eso. Que vimos el caso de Grab en Indonesia. Que de hecho yo lo hablé esto creo que con Lovelen también en el episodio, el Sí, primer episodio con sí. Pablo creo que también lo hablé. em, que Grab tenía no menos de 300 o 400 personas única y exclusivamente en data. O sea, todo el equipo de data de Grab, en una gran parte eran personas dedicadas únicamente a data, ¿no? Y bueno, es una empresa que logró sacar a Uber del mercado, o sea, compró las operaciones de Uber en Indonesia. Es una empresa que, si mal no recuerdo el número, el último número que yo recuerdo que de valoración eran 5 billones de dólares, o sea, una empresa absurdamente gigante y que los founders y digamos, las personas más del área técnica siempre lo resaltan, ¿no? Como que
este tipo de negocios, el core está muy basado en data. O sea, es entender, es calibrar, optimizar al 100% porque es demanda, es oferta y demanda en tiempo real, ¿no? Entonces, me parece muy, muy interesante que también lo hayas analizado desde esa perspectiva. Totalmente, totalmente. Fíjate que, ¿y por qué es así? O sea, porque la gente dirá, bueno, pero ¿qué tantas personas pueden necesitar para montar una fórmula en Excel? Eh, la realidad es que, y lo conecto con lo que hablamos hace un rato, si tú de verdad quieres contar con información de calidad, tú necesitas muchísimas cosas. O sea, en la práctica, cuando estás metido en, en, en el día a día, te das cuenta de que no es solamente que necesitas personas para que analicen los datos, también necesitas ingenieros, ¿ok? Y la parte de ingeniería del dato es una de las áreas que ha crecido más en los últimos años. Yo a todas las personas que conozco que estudian carreras, eh, digamos que relacionadas, no solamente ciencias puras, ingenierías, economía, yo a todo el mundo le recomiendo, mira, si tú quieres que te vaya bien, quieres ser un profesional bien remunerado en el corto, mediano plazo, dedícate a la ingeniería de datos. Es una de las áreas que más ha crecido y es precisamente por eso, porque tú necesitas desarrollar toda una infraestructura, ¿ok? Tú necesitas poder, de nada te sirve a ti tener 100 fuentes de datos distintas, ¿ok? Que te generan una cantidad increíble de información No está si tú no tienes la infraestructura necesaria y la capacidad necesaria de integrar Sí. la información que viene de todas esas fuentes de datos. 100%. Como tú bien decías, el negocio de retailing es un negocio que está muy, muy enfocado en cómo optimizo yo la generación de valor a partir de fuentes de datos, porque es que básicamente, y es algo que la gente que está afuera y que, bueno, conoce Ravelry, no, digamos que no lo ve de esa forma. Ravelry en realidad, o las aplicaciones de retailing en general, no son aplicaciones de movilidad. En el fondo lo que son es marketplace. Correcto. Son plataformas que permiten el intercambio entre pares, ¿ok? O entre partes. En este caso, en el caso de Ravelry, bueno, tenemos personas que quieren moverse, que son los usuarios, que son los clientes que usan la aplicación, y tenemos por otro lado a los conductores, que normalmente son personas, bueno, que tienen su vehículo, ¿ok? Y están dispuestas a, bueno, por una comisión, por un precio, ¿ok? Por una tarifa específica, Servicio. hacer el servicio y mover a estas personas. Entonces, en el fondo, tu producto core termina siendo es tu marketplace. Porque tú vas a ser tan bueno y vas a poder convertir viajes en la medida de que tú puedas optimizar cómo haces el match entre Por demanda. las personas que quieren viajar y las personas que están dispuestas a poner su vehículo para que tu viaje o te muevas de un punto A a un punto B. Eso está muy, muy enfocado en qué también tratas la data que tienes. Una de las cosas, o gran parte de mi trayectoria en Reddit, se ha enfocado básicamente en desarrollar toda una infraestructura, ¿ok? Para poder, digamos que, analizar esa data y poner esa data, digamos que al servicio, sí, al servicio de la organización y de las personas que toman las decisiones. Obviamente no te puedo dar detalles tan técnicos de cómo lo hacemos, pero sí te puedo decir que en las etapas tempranas de una startup es crucial el desarrollo de la infraestructura necesaria para soportar todo, digamos que la ingesta, sí, el flujo de información de tus distintas fuentes de datos. Eso es crucial. Es un paso fundamental y bueno, en Radery tenemos tiempo trabajando en ello porque bueno, es un trabajo también que es básicamente un flujo que nunca termina. Siempre hay puntos en los cuales puedo optimizar. Y además de eso, y yo creo que lo más importante, es que siempre salen fuentes de datos nuevas. ¿Ok? Puedes siempre generar información en sitios que no tenías ni idea que se podía generar información. Siempre hay una oportunidad de generar valor. Es increíble la cantidad de cosas que hemos hecho en Radery a partir de, bueno, tener eso súper claro. ¿Ok? Creo que ese es el punto clave. Y que, bueno, hemos contado con el apoyo, con los recursos. Creo yo que un punto clave también, y es algo que quería adicionar hace un rato que lo comentaste, un punto clave para el éxito de las startups, no solamente en Venezuela, sino en general a nivel global, es qué tanta importancia le das al manejo de tu información. ¿Ok? Y no solamente a nivel de infraestructura, sino también a nivel de seguridad, Claro. a nivel de compartimentación de la información, es a nivel ético.
¿ok? Hay empresas que yo estaba en compañías en las cuales tratan la información de los usuarios sin ningún tipo de ética y eso, bueno, al final del día te puede pegar porque puedes caer en términos legales que, bueno, fácilmente pueden tumbar digamos que el rumbo, o pueden mover el rumbo de una startup. No, pero es súper importante eso porque, a ver, hay gente que a lo mejor hoy solamente entiende temas de OpenAI y ChatGPT. Ya lo vamos a hablar ahorita en que creo que es hacia donde me gustaría llevar la conversación también, todo lo que está pasando hoy, pero, o sea, es curioso como una organización como OpenAI, por ejemplo, tenga un departamento de ética del desarrollo de esta tecnología, ¿no? Totalmente. Y eso se traspola no solo a OpenAI, sino también a todas las empresas que hoy están desarrollando eh, em, en modelos de inteligencia artificial. O sea, es como hay una preocupación, o digamos, hay un interés, creo que es el término correcto, de que esto tenga algún sentido ético para la humanidad, ¿no? Y ojo, ya pasa, aquí se pueden llegar como que a muchos temas como que, bueno, sí, a lo mejor es el gobierno que lo hace, a lo mejor es alguna entidad no gubernamental, lo que sea, pero en verdad son todos los sectores que están alineados a que exista de alguna otra manera u otra, eh, de la forma que sea, pero que exista la ética como un componente en el desarrollo de esto, ¿no? Y creo que parte mucho de lo que dices, de que eh, en este caso, obviamente involucra cosas que están trascendiendo en nuestro desarrollo como especie, pero qué importante también es eso, ¿no? De que también ha venido con mucho en el tiempo la importancia de los datos. O sea, yo creería, o lo veo yo de la perspectiva muy tonta, pero o muy simplista, de que yo sí creo que hay gente hoy más preocupada con el tema de, "Mira, yo no le voy a dar acceso Sí, a esto, de mi acceso a esto, capaz no entienden en verdad el fondo de lo que está haciendo, capaz igual te tiene acceso también, o sea, como que a lo mejor ya es transparente, pero para mí sí es importante por todos los crashes que ha habido con estas empresas, sobre todo con las empresas de redes sociales, creo que es la que más han caído en eso. Eh, pero que ahí por lo menos la gente se preocupa un pelo de qué comparte en Internet, ¿no? Qué comparte en línea, en las aplicaciones, a qué le das acceso, a qué no, cómo es una preocupación o cómo es algo que está en tu cabeza, cuestionarte y decir qué tan ética es esta empresa o qué tan ética es esta tecnología para mí y para un país entero, ¿no? sí, totalmente. Yo creo que es ya un hecho y incluso yo por lo menos lo estoy viendo mucho. O sea, eso que tú dices, esa preocupación de las personas es como que, pero ¿será que sí accedo a darle esta información? ¿Me registro aquí? ¿No me registro allá? La gente está obviamente mucho más preocupada por eso hoy en día. Yo creo que eso es algo que se está viendo. Yo lo veo mucho en conversaciones que se tienen en ámbitos no solamente profesionales, sino sociales también, de que eso es una preocupación legítima que mucha gente cada vez más está teniendo, ¿ok? Em, para cerrar el punto bueno, qué importante es tener el equipo necesario, tener los recursos necesarios para administrar la información que tienes, administrar tus bases de datos, toda la información que maneje tu empresa. Si tú me preguntas un consejo que yo le daría, porque nosotros en Venezuela siempre, yo creo que es un hecho, nosotros avanzamos a un ritmo que quisiéramos que fuera más acelerado, ¿ok? Que lo que se mueve a nivel global, ¿ok? Por diversas razones, tamaño de la economía, qué tan diseminadas están las tecnologías en la población. eh, yo creo que es muy, muy importante que una startup hoy en día en Venezuela quiere ser exitosa, es que inviertan en personas que puedan cuidar su información. No solamente que puedan cuidar su información desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de privacidad, sino que precisamente tengan las herramientas necesarias y la expertise necesaria para convertir esa información, esos grandes volúmenes de datos, en conocimiento valioso para la organización. Yo, por ejemplo, en el caso y no es publicidad, pero en el caso de Rairi, creo yo, el Rairi es líder del mercado, es precisamente por eso porque se han dedicado y le han dado importancia a, tenemos que invertir recursos en esto porque es, como te dije en un principio, para mí, los datos son hoy en día el activo más valioso que puede tener una organización. ¿No? Y ahí uno puede hacer, digamos, una comparativa, ¿no? Yo no dudo que los bancos no tengan, aquí en Venezuela no tengan departamentos gruesos Claro, o importantes de eso, pero capaz no tan especializados en esto. Y ojo, no sé, recientemente ha habido muchas brechas de seguridad, no solo en bancos, sino en empresas de telecomunicaciones, etcétera. totalmente. Cosa que en verdad es bien, bien,
bien crítica, pero es eso. Yo creo que también eso va a venir dentro de una ola de entender prácticas y de entendimiento más a profundidad de que en verdad necesitas robustecer toda tu Y el sector bancario en Venezuela es muy, muy particular también porque es muy, a nivel tecnológico, es muy, muy tradicional. Correcto. ¿Ok? Entonces, obviamente, hay factores que influyen allí y hay razones por las cuales eso es así. Yo creo que básicamente es porque, bueno, no es lo mismo yo implementar un nuevo sistema, una nueva tecnología en una red social, una aplicación con una red social, a un banco. ¿Ok? Obviamente, hay todo un tema regulatorio, hay todo un tema de compliance que tienes que cumplir, Correcto. ¿ok? Todo el tema de privacidad, que es muchísimo, muchísimo más delicado y que está mucho más regulado que en otros sectores. Creo yo que eso es una de las cosas que pasa en el sector bancario en Venezuela y que por eso es tan particular. Pero sí, fíjate que sí he tenido conversaciones con colegas y con gente que está en la industria del sector bancario, financiero en general, y que sí han habido avances importantes a nivel tecnológico en el sector bancario en Venezuela. Yo creo que todo el hecho de que, bueno, la diversidad de métodos de pago que puedes usar, el tema de pago móvil, nosotros venimos escuchando de pago móvil desde hace muchos años, pero yo siempre lo he dicho, o sea, y siempre he hecho chiste con eso, o sea, el único país donde existe esa tecnología, ese método de pago es Venezuela. Que puede ser una analogía de una transferencia del famoso CELE, Correcto. pero como tecnología, como medio de pago, como vía de pago, eso es algo que en realidad es novedoso, ¿ok? Y para cuando eso salió en el país o sea, para lo que era el sector bancario en ese momento, era súper novedoso. Entonces, yo sí creo que todo eso ha contribuido a que bueno, se estén viendo avances en el sector tecnológico dentro de los bancos de Venezuela. No, y que le va a pegar. O sea, de hecho, esto yo lo hablaba con Isaac en uno de los episodios anteriores, que es donde yo creo que es donde menos han tenido como que grandes pasos, o ha habido, pero creo que ha sido muy, muy cauteloso en todo lo que es experiencia de usuario. O sea, en incorporar gente de producto, UX, para las interfaces donde la gente interactúa, creo que es donde menos en verdad les he visto como que mayor iniciativa. Pero yo creo y lo mantengo. O sea, yo creo que el crecimiento de todas estas startups que han venido en los últimos años en Venezuela va a impactar de forma directa el resto de industria porque es Totalmente. quienes están en verdad trayendo los nuevos conceptos, las nuevas prácticas, las nuevas tecnologías, y están desarrollando en sí mismas nuevos cargos y profesiones que después todo el mundo las va a querer y implementar en su negocio. Entonces, creo que ese impacto, nuevamente creo que es impacto desde el mercado en general, lo va a trasladar al resto de industria, ¿no? Sí, no. Creo que se está viendo mucho eso también. O sea, no, yo te nombré el sector bancario, pero creo que es precisamente eso. Creo que todos los días sale, no sé si todos los días, pero yo todos los días me entero de alguna noticia, ¿no?, de alguna nueva empresa, alguna startup, en distintos sectores, obviamente. Y por ejemplo, Hailing es uno que, o sea, yo hoy en día yo creo que perdí la cuenta de cuántas aplicaciones de movilidad hay en el país. Y sí, eso al final del día es algo bueno. Eso es lo que queremos. A ver, yo creo que esto es un tema bien complejo, en verdad, como que siempre entenderlo, porque son cosas que están sucediendo hoy. Pero yo sí quería como que tratar de trasladar todas las conversaciones que tenemos, básicamente que a diario cuando nos vemos, de todo lo que está pasando ahorita en el desarrollo de la AI. Primero, porque creo que somos personas que nos encantan estos temas y lo podemos discutir así sepamos, no sepamos mucho, pero nos encanta como que meternos y indagar y leer una cosa y mira, viste esto y tal. Creo que eso ha sido muy interesante esa forma de interactuar contigo con respecto a esto. Pero además yo también sé que tú eres una persona que tiene los fundamentos suficientes como para debatir con solidez o de dar una opinión bien fundamentada sobre lo que está sucediendo hoy, ¿no? En líneas muy generales, o sea, yo si bien tenía varias preguntas justamente con esto, pero sí quería como que tratar de conversar de una manera directa. O sea, es como, ¿qué opinas tú de todo lo que está sucediendo con respecto a AI hoy, ¿no? O sea, desde la perspectiva personas, desde la perspectiva profesional, desde la perspectiva empresarial, e incluso hasta la perspectiva humana. O sea, es como esto en verdad, lo mencionaba hace rato, en verdad está trascendiendo muchísimo muchas cuestiones que hoy estamos hablando, ¿no? O sea, eh, eh, yo creo que
sí es primera vez que veo algo que impacte de esa manera, o sea, que en verdad todo el mundo esté en un nivel de ansiedad tan importante de primero entender qué está sucediendo y cómo lo puede adoptar de la manera más rápida. En verdad, yo, o sea, para 30 años, en verdad creo que yo no he visto esto. O sea, yo no viví la burbuja.com, no viví el desarrollo del Internet a plenitud. Creo que probablemente las personas que sí lo vivieron puede haber sido algo similar. em, pero, ¿qué onda? O sea, ¿qué opinas tú? Porque sé que tú hablas mucho también de esto. Sí, yo tengo una opinión un poquito controversial, un poquito polémica, Ok. diría yo. Eh, pero quiero empezar diciendo que estoy 100% de acuerdo en que la inteligencia artificial, y voy a ser muy específico, no la inteligencia artificial como todo un área de la ciencia, sino específicamente los modelos de lenguaje. ¿Ok? Porque lo que estamos viviendo hoy es el surgimiento de modelos de lenguaje que son muy, muy buenos. ¿Ok? Que ya voy a explicar un poquito más de eso. Em, yo creo que es una tecnología que definitivamente llegó para quedarse y que no solamente llegó para quedarse, sino que va a cambiar muchísimas cosas. No solamente a nivel de la industria, sino que puede mover economías, puede cambiar la manera incluso en la que las personas se relacionan. ¿Ok? Estoy 100% de acuerdo con eso. Creo que todavía falta para eso. Creo que eso no va a pasar ni este año ni el que viene. Creo que faltan varios años. Eh, y además de eso, eh, sí, también al mismo tiempo estoy 100% de acuerdo en que lo que estamos viviendo hoy en día tiene mucho de hype, ¿ok? Es decir, está sobreestimado el alcance que puede tener hoy en día la inteligencia artificial, bueno, repito, los modelos de lenguaje, ¿ok? Em, para mí es comparable, yo sí creo que es comparable al nacimiento del Internet. Y yo muchas veces lo asocio porque es muy, muy similar. No quizás el nacimiento del Internet completo, sino el nacimiento de los buscadores. Ok. ¿Ok? Creo que yo recuerdo un punto en el que estando yo en el colegio, todo cambió de hacer los trabajos, Biblioteca. las tareas en libros, bibliotecas, a todo era búscalo en Google. Incluso recuerdo, hay una anécdota que le habrá pasado a muchas personas, que es que la gente ponía en los trabajos tenías que poner al final del trabajo una bibliografía. Y básicamente la fuente donde lo sacaste, pasaba mucho que la gente ahí lo que ponía era google.com. Y un punto donde los profesores decían, exacto, los profesores decían como que, pero es que Google no es tu fuente. Correcto. Google en realidad lo que es un buscador. Y yo creo que a partir de ese momento, bueno, hasta hoy en día, pasa mucho y por eso lo relaciono, tú no sabes algo hoy en día y tú vas al buscador. Correcto. Tú tienes una pregunta y tú le haces la pregunta al buscador. Yo creo que en ese sentido es muy, muy similar a lo que estamos viendo con los modelos de lenguaje, porque hoy en día tú no sabes algo y le preguntas a ChatGPT. Hoy en día tú no sabes algo y le preguntas a Gemini. ¿Por qué? Por nombrar dos de los modelos, ¿no? Aunque hay muchísimos, son muchísimas herramientas. Entonces, esa es mi opinión. Creo que en este punto en el que estamos hay mucho hype. Creo que se está sobreestimando. Sin embargo, creo que no hay que quedarse allí. Creo que, porque incluso son muchos los expertos en el área que lo respaldan. Creo que no hay que quedarse allí. Creo que más bien hay que buscar qué cosas podemos hacer nosotros con las capacidades que nos dan los modelos de lenguaje. Yo todos los días me quedo asombrado con las cosas que veo que puedo hacer, que hace mi mismo equipo, que me dicen, mira lo que estoy haciendo ahorita con ChatGPT, mira lo que ahora puedo hacer con inteligencia artificial. Este proceso que antes me llevaba 3 días de hacer, ya lo automatizo y con ChatGPT lo puedo hacer en 5 minutos. Entonces, creo que ahí es donde está la clave, no quedarse allí, aunque pueda tener esa opinión polémica. Creo que la clave está en, bueno, qué cosas podemos explotar hoy en día. Creo que estos modelos van a seguir avanzando a un ritmo muy, muy acelerado. Eh, Creo que eso va a permitir que no solamente la tecnología en sí misma se desarrolle, que sean mejores cada vez los modelos de lenguaje, sino que las tecnologías asociadas también sean cada vez más escalables. Estamos hablando de, bueno, la potencia de cómputo, lo que te nombraba hace un rato, computación gráfica, los GPUs, y la manera en que almacenas y procesas toda esa información. Gran parte de lo que se ha logrado hoy en día, OpenAI, Google, es gracias a toda la información que tienen de todos nosotros. Total. ¿Ok? En su momento, cuando Elon Musk compró Twitter, ya no es Twitter, yo siempre creí que el por qué eso sucedió, más o menos cuando empezó a surgir todo este tema de los modelos de lenguaje.
bueno, sí, sale de... Muy ya, exactamente, que hubo todo el tema con Sam Altman y todo aquello. Yo siempre he creído que una de las razones principales para que ese tipo haya pagado tanta plata, porque creo que la compra de Twitter fue muchísimo dinero. fue por la iniquidad. Creo que fue más del dinero que en realidad estaba evaluado en ese momento. Total. Yo creo que una de las razones principales es que Twitter es una de las bases de datos de conversaciones más grandes que existe en el planeta Tierra. ¿Ok? Y que es básicamente el activo principal, es esa gasolina con la cual alimentas los modelos de lenguaje. Recientemente salió, hace un par de días, la última versión de la inteligencia artificial de Twitter, Grok 4, y subió rapidísimo en los rankings de de los mejores agentes de inteligencia artificial. Yo creo que gran parte de eso es que los carajos tienen a su disposición una de las bases de datos de conversaciones más grandes del mundo. Entonces, en ese sentido, creo yo que no solamente va a crecer la tecnología en sí misma, sino que, bueno, todo lo que está a su alrededor también va a crecer. Como te digo, creo que la clave es que está en que la gente no se quede solamente allí, sino que trate de buscar nuevas formas de cómo explotarlo. Una cosa también muy importante allí que yo creo que es bueno aclarar es que los modelos de lenguaje, como los conocemos hoy en día, en realidad no razonan. Los modelos de lenguaje, como existen hoy en día, no son en realidad inteligentes. ¿Ok? Incluso hay un término técnico para eso que es AGI, que es Artificial General Intelligence, que es cuando nosotros lleguemos a ese punto, en ese momento sí tendremos una inteligencia artificial lo suficiente autónoma y capaz para de verdad resolver problemas y razonar. ¿Ok? Hoy en día lo que nosotros tenemos en realidad no son modelos que razonan, ¿ok? A mí me pasa muchísimo que a veces quiero resolver un problema y le doy el prompt a la gente, ChatGPT, Gemini, el que sea, y tengo que decirle 5 veces que eso no es lo que yo quiero y al final del día no lo puedo resolver, ¿ok? Yo borro la conversación que suena. Sí, yo creo que a veces lo mejor es eso. Sí. Pero bueno, también si bien es cierto que hay otro hype ahí, que es el de los prompt engineers, yo creo que ese sí es puro humo, totalmente, si es consciente. Prompt engineering, para mí eso sí, 100% humo todo. Sí. Sin embargo, creo que sí hay mucho que se puede sacar de incluso las más grandes, OpenAI, Claude, que es Anthropic, Google, tienen sus vías de cómo hacer los prompts, de cómo hacerle preguntas a la inteligencia artificial. Creo que sí está bien, creo que eso sí vale la pena, creo que tienes que tener una estructura. Pero bueno, la otra parte sí creo que es un poquito de boom. Entonces, bueno, es muy importante hacer esa aclaratoria porque yo creo que no hago la aclaratoria para que agarremos aversión hacia los modelos de inteligencia artificial, sino más bien como para que sepamos cuáles son las capacidades de la herramienta. ¿Ok? La herramienta no te va a resolver todos los problemas que tú tengas. ¿Ok? Tú tienes que saber qué cosas, qué tipo de problemas le puedes dar, tienes que saber cómo dárselos, cómo hacerle las preguntas, y tienes que estar 100% consciente de cuál es el alcance. ¿Ok? ¿Para qué son buenos los modelos de lenguaje? Los modelos de lenguaje ahorita son los mejores analizando texto. Le puedes pasar un libro y hacerles preguntas de ese libro, le puedes decir que te haga un resumen del libro, tareas que tienen que ver con procesar texto, muy buenos. O sea, tan buenos son que han superado los benchmarks humanos. Es decir, hay tareas muy específicas que tienen que ver con procesamiento de texto, en las cuales los agentes de inteligencia artificial son mucho, pero mucho mejores que incluso los humanos. Hay benchmarks que se usan de resolución de, por ejemplo, pruebas de admisión en escuelas de medicina, que son de las pruebas más difíciles que hay. Ya las han superado. Y ya hay la mayoría de los agentes que están, digamos que en el top, son capaces de resolver las pruebas, uno, mucho más rápido y con mucha más precisión que cualquier humano. Entonces, por eso hablo de esa aclaratoria, como para que tengamos idea de cuál es la capacidad y hasta dónde queremos llegar. Y de que, bueno, es simplemente, ahorita estamos, la inteligencia artificial es todo un área. Ahorita nosotros estamos en una pequeña parte de toda esa área que son los modelos de lenguaje. Que básicamente cómo la máquina va a poder entender el lenguaje natural, que es el lenguaje de nosotros los humanos. ¿Ok? Eso es lo que hacen muy bien los modelos de lenguaje. Razonar, no tanto. Básicamente es eso. Los modelos que hoy en día nosotros conocemos están basados en Deep Learning, que básicamente son arquitecturas de redes neuronales o simulaciones computacionales de lo que es una red neuronal. ¿Ok? Imita mucho de lo que es
cómo funciona el pensamiento humano. Sin embargo, las redes neuronales por sí solas no pueden razonar, ¿ok? Entonces, ¿qué hace la red neuronal dentro del modelo de lenguaje? La red neuronal lo que hace es un modelo súper preciso, es un algoritmo súper eficiente para predecir qué palabra viene después de otra. Correcto. Tan sencillo como eso. Entonces, en el fondo son los modelos de lenguaje que hoy en día conocemos. ChatGPT es un muy, muy buen imitador, en el fondo. ¿Por qué? Gracias a las redes neuronales, ¿ok? Redes neuronales profundas. Hay otra tecnología dentro de lo que es la inteligencia artificial que se llama Reinforcement Learning o aprendizaje con refuerzo, que básicamente a través bueno, un heurístico, un algoritmo que se desarrolló, es como yo puedo iterar, ir enseñándole a la gente y yo a través de esas iteraciones le voy o dando una recompensa o un castigo, ¿ok? Entonces, cuando le doy yo recompensa, cuando él se acerca al objetivo que yo quiero, a mi función objetivo. Y cuando le doy castigo, cuando diverge, cuando se aleja de ese objetivo. Esa es la tecnología que hoy en día se está usando para los nuevos modelos que en teoría razonan. Por ejemplo, está en ChatGPT y ChatGPT tiene diversos modelos. Los primeros modelos que eran ChatGPT 3, ChatGPT 4, 4.5, son modelos que en teoría, o como te lo vendió OpenAI, no razonaban. Los modelos nuevos, que son la serie Otra vez, correcto. O3 o 3 mini, y para ustedes contar, que son modelos que pueden razonar, lo que usan es la misma tecnología de redes neuronales profundas, Deep Learning, con aprendizaje con refuerzo. Entonces, simulan un razonamiento, pero en el fondo, mi opinión es que no razonan como en el sentido de razonamiento, que es lo que una de las razones, sí, una de las características principales que diferencia a la especie humana del resto de los animales, es que tiene la capacidad del raciocinio, ¿no? Y la capacidad de razonar. Las inteligencias artificiales todavía no han llegado ahí. Creo que, bueno, en algún momento más temprano que tal vez vamos a llegar allí, pero por ahora ese es el punto en el que estamos. Sabes que yo quiero destacar dos cosas. Lo primero, obviamente muy cuestionable lo que yo voy a decir, pero em, si bien puede ser o no la persona más favorita del mundo o no, yo sí creo que Elon tiene una visión bien particular con respecto a esto. Y ojo, lo pienso así desde hace mucho tiempo. Em, pero sobre todo cuando empezó, obviamente, a ser más proactivo en tema de AI. Y obviamente con todo lo que hizo, con lo que está haciendo o tratando de hacer con Neuralink, es como que entender de alguna manera u otra, como que mira, nosotros no podemos competir aquí. O sea, más bien hay que tratar de nosotros medio adaptar nuestra fisionomía, nuestra forma de ser humano a comprender las máquinas, interactuar mucho más seguido con las máquinas. Neuralink en verdad me parece un proyecto rarísimo, o sea, en términos de concepto, pero no en términos de razón, o sea, porque es eso, o sea, yo no sé si en verdad llegaremos a la singularidad, que es lo que se dice cuando una Sí. máquina razone, bueno, encontramos la singularidad. Yo no sé si en verdad eso vaya a ser así. O sea, de hecho me da risa todas las teorías que hay siempre con respecto a eso. Es como que, bueno, si eso es así, es demostrable que, bueno, capaz nosotros también somos una especie relativamente Totalmente. creada por la misma razón. O sea, cuando el humano logra generar inteligencia real y que razone, ¿qué probabilidades de que nosotros no seamos de lo mismo, no? A mí esas cosas a mí me vuelan la cabeza y me gusta siempre hablar de eso. Pero entiendo el devenir de Elon con respecto a esta empresa que está desarrollando, que es precisamente para un escenario futuro donde eso pueda ser así, ¿no? Lo otro, y bueno, me dirás qué opinas también al respecto de eso, es, diste mucho el ejemplo del buscador en el caso de cómo lo veías, pero también lo relaciono mucho, lo que voy a decir, con lo que dijiste con respecto a la parte más esencial de comunicar l- los resultados de un modelo, ¿no? O sea, de cómo tú le demuestras a la gente que esto es así. Yo lo veo mucho así como en verdad el desarrollo de ChatGPT, o sea, como producto. De hecho, yo ahorita no recuerdo quién fue que lo dijo, un video de YouTube muy bueno. Es un español, no sé si a lo mejor tú lo has visto. Es un señor, en verdad, y yo me impresiona que en verdad el señor tenga tanto conocimiento técnico de esto. Hace contenido increíble en YouTube, lo voy a dejar en la descripción del episodio. Que él le explica, y ojo, también tiene muchas fuentes de información bien, bien interesantes, ¿no? A nivel de periodismo. Que él le explica cómo ChatGPT en verdad sale como producto de OpenAI. O sea, ellos están ya desarrollando el modelo GPT-3, que es donde empiezan a probarlo. Eh, y en ese momento ellos todavía eran básicamente una ONG. Ellos no generaban lucro hasta ahorita que cambiaron toda su estructura. No les había invertido plata a Microsoft todavía. Exacto. Creo que seguían con los 100 millones que les dio Elon. Eh,
Y ellos deciden como que en cierto punto empezar a probar, o sea, necesitan empezar a probar el modelo. Pero no encontraban la mejor forma de hacerlo, ni de hacerlo controlado, que al final no fue controlado nada. Em, el head de producto de OpenAI en ese momento es el que dice, ¿por qué no lo hacemos un chatbot? ¿Sabes? Porque el modelo no, o sea, porque las personas no interactúan con el modelo a través de un chatbot. Y que en esa conversación, evidentemente, el modelo empiece a sacar los resultados. Y Sam Altman, básicamente, que en un Slack, el cuento puede ser no precisamente esto, pero va más o menos así con los datos, que lo envía al grupo de Slack, básicamente, de la empresa, de OpenAI, como que, bueno, prueben esto es algo pequeño, no es algo que está en desarrollo, pues. Esto es algo que funciona en mi computadora. Todo lo que está en desarrollo, y es cuando se vuelve viral ese mismo día en Twitter. Y en Twitter, y ahí hacen el lanzamiento oficial de ChatGPT como producto. Semanas después o meses después, mentira, semanas, porque eso fue muy rápido. Es que empieza la suscripción y todo este rollo. Sí, y llegaron a ser la empresa, creo que fueron la empresa que creció más rápido De los usuarios a llegar lógicamente a usuarios. Sí, sí, sí. Ojo, a mí esa parte que es, y ojo, lo relaciono mucho con lo que acabas de decir, porque es como, claro, ¿qué hago yo con esta tecnología tan impresionante si no la hago accesible para las personas? O sea, ¿cómo no la hago que el mundo en verdad la pueda utilizar y que la pueda adoptar rápido? En verdad me parece una genialidad este tema de cómo eso, nosotros estamos acostumbrados a escribir todo el tiempo y a interactuar por chatbots. O sea, al que se le ocurrió eso, en verdad, ya te pregunto, yo dije, este canal estaba evidentemente muy elevado, porque dio con el punto. Fíjate que hasta ahora no hay otro producto relacionado al core de AI que no sea un chatbot, o sea, que no sea a través de conversacional. Sí. Y eso me parece impresionante, porque marcó sin duda alguna el cómo se tiene que desarrollar aquí en adelante todo lo relacionado a AI. Ahorita hay evidentemente todo el tema de workflows, agentic, todo lo que sea, pero el input es un chat. Sí, No hay sí. otra cosa. Sí, y que puede llegar a ser, en cierto punto puede llegar a ser contraintuitivo. ¿Ok? Correcto. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que yo lo creo que es una analogía. Por ejemplo, aquí pasa mucho que hay muchas personas a las cuales en comercio online Ujú. les gusta más comprar por WhatsApp Correcto. que por una página web. Bueno, ojo, en Latinoamérica todo el mundo dice que WhatsApp es el sistema operativo de Latinoamérica. O sea, Exactamente. todo vive en WhatsApp. Sí, entonces yo creo que es mucho, o sea, el crecimiento de OpenAI tiene mucho de eso y creo que es básicamente el ejemplo que tú querías dar. Es como yo, el día de mañana, cualquier persona que quiera hacer un e-commerce y bueno, ahora sabiendo eso, no, pero antes se enfocaban era en servidores, Correcto. en la página web, en el carrito, en los métodos de pago y resulta ser que la gente lo que quiere es comprar por WhatsApp y pana. Correcto. Eso es lo que quiere la gente. En Instagram, o sea, gente comprando por Instagram. Es mucho más común ver gente comerciando en estos canales no tradicionales que no están estructurados para nada para este fin, pero que al final del día es lo que funciona y es lo que quiere la gente. Porque no hay fricción. Totalmente. Es porque me paso horas metido en eso. O sea, yo no recuerdo cuándo fue la última estadística del tiempo que pasa el venezolano en redes sociales, que en verdad es considerable. Pero es eso, o sea, esto es más de lo técnico, es más decisión de negocio. Como que, ¿cómo haces tú? Llevas tú. O sea, sí, tienes una tecnología muy buena, pero ¿cómo la llevas? ¿Cómo la haces a que la gente la use y empiezas a tener este feedback que es el que hace que tú iteres hasta que mejora? Totalmente, totalmente. Em, a ver, ahí como creo que este punto también es muy importante, y tú lo acabas de mencionar con el tema del hype. Lo que pasa es que también creo que hay, de alguna u otra manera, un hype que no sé si está bien fundamentado o no, o que ha venido más bien impulsado por empresas también muy, muy grandes, por ejemplo, y bueno, que se hicieron también medio controversiales hace poco. El caso de, bueno, Salesforce también, Duolingo también fue muy... A mí Duolingo creo que es el mejor producto en verdad que hayan diseñado latinoamericano posible, siempre lo digo. Pero fíjate que ellos hace poco, en las estadísticas que sacaron del Q hace poco, dijeron que todos los nuevos cursos que sacaron los desarrollaron todo con AI. Y que el curso de matemática, perdón, fue desarrollado por 2, 3 ingenieros dentro de su plantilla, ¿no? Y esto también viene como que digamos, como ejemplo o como argumento de por qué el CEO de Duolingo y otro, hay muchos, ahorita no recuerdo específicamente los que tengo como referencia, pero el de Duolingo me marcó mucho,
que era como que básicamente es un anuncio a toda la compañía de que nosotros vamos a ser una empresa AI first. O sea, de aquí en adelante, quien no sepa botar estas tecnologías no tiene por qué estar acá. Yo puedo entender de dónde viene eso también, pero también no puedo comparar a una empresa como Duolingo que tiene miles de años, en verdad, miles por exagerar, que ha levantado capital de XYZ, ¿verdad? Que es una compañía reconocida precisamente por su calidad de construcción de productos, con estas empresas que en verdad quieren adoptar AI muy rápido. Entonces, quiero, o sea, más o menos entender desde tu perspectiva, o sea, sí entiendo por qué hay que ser AI first y lo puedo entender de forma bastante concreta, pero ¿qué implica todo eso? O sea, ¿cómo en verdad una empresa en verdad puede genuinamente decir yo sí soy una empresa AI first? Desde mi punto de vista, hay dos vertientes principales. ¿Ok? La primera de ellas, que es la que está más superficial y es la que están tratando de adoptar la mayoría de organizaciones, es la vertiente que se enfoca o se centra en el uso de las tecnologías de inteligencia artificial, en las herramientas como tal. ¿Ok? Estamos hablando de ChatGPT, cualquier tipo de agente, como dije hace un rato, Gemini, Claude Code, Cursor para programar, cualquier herramienta que esté basada en inteligencia artificial. Yo creo que esa es la primera vertiente y que las empresas tienen que empezar a bueno, capacitar, a entrenar a su personal en el uso de estas herramientas, ¿ok? Esa capacitación no solamente conlleva muchas veces cómo aprender a usar la herramienta, sino también cómo funciona, es decir, sea una noción básica, ¿ok? Para que, pues lo comenté hace un rato, para que tengas idea de las capacidades que tienes y qué cosas puedes hacer y qué cosas no puedes hacer. Y también la parte de los agentes, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con Agentic AI, N8N y todas las que están saliendo, ¿ok? Que sirven para automatizar procesos, ¿ok? Eso te va a permitir que, bueno, las personas, tus recursos, puedan ser mucho más eficientes. Lo que antes, y creo yo que el paradigma tiene que ser, no es que yo tengo 100 recursos y entonces ahora como tengo inteligencia artificial, voy a quedarme con 10 nada más. Correcto. El paradigma tiene que ser, tengo 100, si les doy las herramientas de inteligencia artificial, ahora voy a poder hacer lo que haría con 1000. Correcto. ¿Ok? Ese creo que yo que debería ser el paradigma para las organizaciones. Obviamente no todas las organizaciones pueden sostenerlo, pero creo que ese debería ser el norte. Entonces, esa es la primera vertiente, tema de las herramientas y de cómo usarlas. Y la segunda vertiente es cómo yo uso la tecnología en sí misma eh, para automatizar procesos, para resolver problemas reales, ¿ok? Que muchas veces no va a pasar por modelos de lenguaje. Muchas veces va a pasar por modelos de inteligencia artificial que ya tienen buen rato sonando en distintos sectores de la industria, en los bancos, en el sector de salud, que se está viendo mucho. Y voy a poner un ejemplo en particular que la gente se le está olvidando por todo el tema de modelos de lenguaje, que es el reconocimiento de imágenes. Ahorita sacaron Elon Musk otra vez, estamos hablando de Elon otra vez. Tesla lanzó su servicio de eh, vehículos autónomos para taxis, que se llama Robotaxi. Ok. Lo lanzaron en Austin, Texas, y es un vehículo que funciona 100% con inteligencia artificial. El vehículo no usa modelos de lenguaje, o sea, usará modelos de lenguaje, pero muy poco. Para la gran parte de las funcionalidades que tiene el vehículo, usa una tecnología de inteligencia artificial que es básicamente reconocimiento de imágenes. Es como a través de todos los sensores que tiene el vehículo, cámaras de todo tipo, puede reconocer patrones, puede reconocer los objetos que están a su alrededor y cómo puede manejar de forma segura. ¿Ok? Eso es algo que estuvo de moda hace unos años y ahorita, bueno, con todo el tema de modelos de lenguaje, eso está como que pasando a un segundo plano. Y esa segunda vertiente de la que yo te hablo y es que es donde va mi opinión, es también muy, muy importante. No es solamente que uses las herramientas como de inteligencia artificial, sino que también estas tecnologías que ya existen y que están probadas, super probadas, que funcionan, cómo las usas a tu favor para automatizar procesos, para desarrollar soluciones de negocio. Otro ejemplo, repito, con el reconocimiento de imágenes en el sector de salud, que fue por el cual se me ocurrió todo esto, es que ya hoy en día hay modelos de inteligencia artificial que son muchísimo más precisos detectando condiciones que pueden tener las personas, por ejemplo, detectando cánceres a través de tomografías, radiografías, imágenes médicas, ¿ok? Eso tiene algún término técnico, pero yo no sé, imágenes médicas,
que cualquier doctor en el planeta Tierra, ¿ok? Entonces, eso es algo que también tiene mucho potencial. Entonces, mi opinión es básicamente esa. Si tú quieres ser una empresa AI first, tienes que enfocarte en las dos vertientes. No es solamente donde está el hype ahorita, que son todas las herramientas que están saliendo, son todos los modelos de lenguaje, sino también las tecnologías de inteligencia artificial bueno, que ya tienen un rato andando y que son muy, muy útiles y que están pruebas que funcionan. A mí me gustaría agregar en tu opinión también algo que creo que también es importante, que viene justamente con el tema de la capacitación con respecto a eso, y es así cambiar un poco también. No, cambiar es una palabra muy puntual, pero lo que trato de decir es hacer más notar, hacer más visible que las personas que probablemente tengan mayor susceptibilidad a que su empleo o área sea más absorbida por AI, a pensar más en modo, voy a decirlo, sé que no es así, pero en modo ingeniero. O sea, pero es en desglosar problemas, desglosar procesos punto por punto y que puedas ir automatizándolo poco a poco. Y a veces eso uno creería que eso se sobreentiende o no, y la realidad es que no es así. Hay muchos procesos que en verdad no están pensados de esa forma y que hasta que tú no te abstraes un pelo y empiezas a entenderlo así, para entender dónde tú involucras en parte del proceso alguna automatización, alguna herramienta en específico, es donde en verdad dices, ok, sí, aquí hay un valor interesante. Y hay muchísimo que hacer en realidad, la automatización de procesos, o sea, que tú agarres puedas tenerla. Lo que pasa es que no todo el mundo es capaz de eso, porque tienes que tener un conocimiento no tanto técnico, pero sí de la organización en la que estás, Exacto. del área, del negocio, eh, pero que tú seas capaz de agarrar este proceso y, como tú dices, desglosarlo en partes y decir, aquí puedo meter AI, aquí puedo meter AI, y aquí voy a meter, qué sé yo, una automatización, que no necesariamente todas las automatizaciones son AI, pero también lo puedo automatizar, ¿ok? Y creo yo que hoy en día hay muchísimo que hacer, hay muchísimo valor por extraer y creo que ese tiene que ser el norte bueno, las personas que están no solamente en el sector de tecnología. Correcto. Creo que cualquier persona en cualquier sector de la industria, en cualquier sector profesional, ahí es donde hay muchísimas oportunidades. Alfred, para ir cerrando, hasta ahora, en verdad creo que tienes una carrera muy de pinga. En verdad creo que has venido, eh, digamos, participando y estando expuesto en espacios donde has tenido un impacto interesantísimo. Em, ¿Qué te lleva de todo eso? O sea, hace poco mencionaste, evidentemente, como que en modo muy general de tu experiencia, por lo menos en Rider y en Arte Original, por ejemplo, que lo que aprendiste y lo que has adquirido con eso, pero em, ¿qué te deja a ti desempeñando también como que la profesión que tienes, ¿no? Y que quieras compartirla con la gente por acá. Mira, yo te diría que voy a tomar de cuando me preguntaste por el tema de las clases, ¿ok? En la universidad, yo creo que es muy similar. Yo creo que algo que rescataría yo muy, muy importante a lo largo de mi carrera es el hecho de poder aprender de las demás personas. Creo, creo que en muchas ocasiones, en muchas posiciones en las que puedas estar, normalmente en primera instancia tú no vas a ser consciente de eso. Creo yo que conectar con las personas con las que trabajas te va a dar la oportunidad de aprender muchísimo. Yo fácilmente puedo decir que es más lo que yo he aprendido de otras personas que lo que he aprendido a través de cursos, que lo que he aprendido a través de resolviendo problemas a nivel técnico, que lo que aprendí en la universidad. Yo creo que es muchísimo más valioso lo que he aprendido de las personas con las que he trabajado, y eso creo que es muy, muy importante y creo que es algo que creo que eso es lo que rescataría. ¿Cómo eso se relaciona a tu equipo hoy? O sea, ¿cómo tú asumes o abrazas esa enseñanza y tratas de transmitírselo a tu equipo, ¿no? Mira, una de las cosas y yo trato de que constantemente esté en la comunicación y sea parte siempre de las conversaciones, es precisamente eso que te digo, em, si queremos resolver, hay problemas que no vamos a resolver nosotros solos. Y eso es muy importante. Cuando hablas de trabajo en equipo, mucha gente piensa que es bueno, trabajo en equipo como cuando estabas en el colegio, cuando estabas en la universidad, que decían, forma un grupo de tres. Normalmente ese tipo de situaciones, incluso en el ámbito ya profesional, pasa siempre por, primero, conocer a la persona, primero conectar con la persona.
Ya después que si, cómo a nivel técnico, cómo te puedes dividir el trabajo, que es la división del trabajo. Esa parte de la división del trabajo y ponerse de acuerdo, eso es lo menos importante. Lo más importante siempre va a ser conectar con la persona, conocer a la persona, conocer al equipo. Y bueno, en mi caso particular, en el equipo que tengo, que bueno, aprovecho de decirlo, fácilmente puede ser el equipo, el mejor equipo en términos de calidad humana, en términos de calidad técnica, que puede haber en este país fácilmente, es el equipo que tenemos hoy en día en Ryder. Es un equipo que se ha venido construyendo desde hace ya un tiempo, ha venido en crecimiento. eh, o sea, a veces me sorprende un poco de lo que puede hacer un equipo bien armado, y de lo que son capaces de hacer las personas cuando en realidad conectan. Nuevamente, yo creo que eso es algo muy importante y creo que esa es la base para que la gente pueda construir productos de pinga. Y bueno, siempre con ese norte. El norte siempre es construir productos que solucionen problemas reales. Bueno, pero eso también dice mucho de ti, ¿no? El tipo de liderazgo que también quieres tratar de demostrar, de dejarles a ellos. Sí, bueno, ahora yo que soy así. Mira, ¿qué le dirías hoy? Creo que lo fuiste mencionando poco a poco, pero si lo tuvieses que recapitular y resumir en pocas palabras, o sea, ¿qué le aconsejas a alguien hoy que quiere empezar una carrera en ciencia de datos o empezar una carrera relacionada a ella o ser un perfil un poco más técnico a nivel de manejo y exposición de datos? Mira, yo creo que bueno, la primera cosa que quiero ahí, mi primer consejo es que no importa el background que tengas, no importa la carrera que hayas estudiado, no importa si tienes una carrera o no tienes una carrera, no importa si tienes 20 años dedicándote a la banca, no importa si tienes 5 años siendo administrador de una empresa, no importa si eres ingeniero eléctrico, eh, no tienes que ser programador para entrar en el área. Ese es mi punto, ¿ok? Creo yo que incluso gran parte del valor que genera el científico de datos y la disciplina es que se nutre de la diversidad de perfiles que puedes encontrar, ¿ok? Entonces, ese es el primer consejo, que no importa el background que tengas, no importa el área de experticia en la que te desenvuelvas, la industria, la empresa para la cual trabajes, si te gusta analizar grandes conjuntos de datos, si te gusta encontrar la relación que existe entre problemas reales y cómo veo eso yo en los números, en los conjuntos de datos, yo creo que siempre va a haber oportunidad. No hay y es mi segundo consejo, no hay un roadmap para todo el mundo, Ok. igual, no hay una receta secreta, pero sí te puedo decir que todas las recetas y todos los roadmaps pasan por aprender las herramientas básicas en cuanto a tecnologías y aprender lo básico del análisis de datos. Las cosas básicas de análisis de datos que normalmente están muy enfocadas al tema de estadística, están muy enfocadas al tema de lógica, de análisis como tal. En cuanto a las tecnologías, que si alguien me preguntara como que, ¿qué tecnologías tengo que aprender para entrar al mundo de la ciencia de datos? La única, que no es un requisito tampoco, pero la única que yo catalogaría como requisito es que aprendas a programar en Python. Python es un lenguaje que es súper, súper fácil de aprender. Hay una cantidad increíble de recursos en Internet. Y yo creo que empezando por allí y analizando data que puedas extraer de Internet o que consigas en repositorios o fuentes de datos en donde tú trabajes, creo yo que ese es un muy, muy buen comienzo. A partir de eso van a haber muchos caminos que se van a abrir. Obviamente ahí también dentro de la disciplina hay distintas áreas de experticia. Ya eso lo va a determinar tus intereses y también donde quieras especializarte. Pero creo yo que ese es un buen comienzo. Ok. Ojo, que lo comparto. Porque en verdad a mí una de las personas que me inspiró a meterme también en el área de datos de alguna manera u otra, no a nivel de ciencia de datos, pero sí a nivel de estar más expuesto y a recopilar información, procesarla y convertirla en insight valioso, fuiste tú y de pana, desde hoy yo sí digo, yo sí me he hecho unos pectonazos con Claro, claro que sí. gracias Alfredo. Creo que sí. No, y que tú le dices, como que tú dices como que no es como que no es tanto ciencia de datos, pero y es lo que yo le digo, o sea, se lo digo yo al equipo todos los días, se lo digo a las personas que me preguntan,
a gente en la universidad, sí es ciencia de datos. ¿Entiendes? Porque el hecho de que ya tú estés trabajando con conjuntos de datos, que tú estés sacando insights valiosos a partir de ellos, no importa las herramientas que uses, ya eso es ciencia de datos. Y más en nuestros casos, que estamos en organizaciones donde los volúmenes de datos son increíbles y muy importante, son volúmenes de data que no precisamente está estructurada. Es data, la variedad que puede tener el conjunto de datos es hay mucha diversidad. Entonces eso ya nomás que esté presente ese elemento dentro de lo que tú haces en el día a día, ya sí quiere decir que sí estás haciendo algo de ciencia de datos. La experticia que puedas tener y si, bueno, luego te quieres especializar o quieres ser experto en algo, bueno, ya esa es otra conversación. Si tú quieres llegar a ser el experto en algo específico, en una problemática específica, en un área específica, bueno, y ahí sí necesitas tener otros objetivos, Correcto. pero sí es claro que sí es así. Yo ahí solamente como para complementar, porque para me gustó el roadmap no el roadmap, pero sí como que los pasos o la dirección hacia donde deberían enfocarse. Yo creo que hay uno muy fundamental en verdad, que a veces es medio básica, que a veces nadie no lo toma en cuenta, pero si tú ya ahorita estás trabajando con un Excel que tiene más de 1 millón de rows, o sea, ya tú tienes que salir de ahí. Tienes que migrar a Totalmente. a otra cosa, Totalmente. SQL o Python. Y la otra, que por lo menos en mi caso, que creo que es una de las cosas que me gustó aprender, justamente derivado obviamente de ir trabajando contigo, de ir trabajando con muchos ingenieros también, em, es, a mí me gusta verlo así también, como que la inferencia, o sea, tratar de encontrar mediante la data puntos donde yo pueda avanzar. Como que, ok, yo creo que por aquí es la cosa. Creo que también, eso lo mencioné anteriormente, ¿no? Como que es muy probable que la única persona que llegue a eso es, en los casos más importantes, es el founder de una empresa, porque es el que tiene, en verdad, la visión tan clara que capaz lo que necesite es herramientas más rápidas para poder demostrarla, ¿no? Totalmente. Entonces, a mí esa rama también me gusta mucho y creo que hacia ahí es donde yo sí quiero especializar un pelo más serio. No, y la validación de hipótesis. Tú puedes hacer hipótesis y tú dices, mira, yo tengo un problema, no sé, mira, los pagos no están entrando, no estamos teniendo el mismo flujo de clientes, no estoy reteniendo a mis usuarios como quiero retenerlos. Y el día a día es básicamente, bueno, yo hago unas hipótesis Claro. de según lo que yo conozco del negocio, qué creo yo que puede estar pasando. Y exactamente, el trabajo es básicamente cómo yo transformo a través de data, llevo a cabo experimentos para probar o no probar Hipótesis. la hipótesis que yo tengo. Obviamente, como te he dicho ya durante todo el podcast, todo esto va a depender siempre y es muy importante el conocimiento que puedas tener en el negocio. Total. Y ahí parte todo. Alfred, una frase que te haya marcado y que la quieras compartir. Mira, una frase que yo diría, yo creo que ya la dije en algún momento en el podcast, eh, pero en la época en la que vivimos, los datos son el activo más importante que puede tener una organización. Bueno, esto son preguntas ya, no son preguntas, pues son como cosas que quieras compartir. Siempre lo hago al final del episodio. ¿Libro o película que recomiendes? A ver, bueno, libro, sí, recomendaría un libro que releí recientemente. Ya nosotros hemos hablado de ese libro en un par de ocasiones y últimamente lo he recomendado mucho, que es Sapiens, Buenísimo. de Yuval Noah Harari. Siempre no me recuerdo bien el nombre. Este es un libro que habla, básicamente es un desarrollo de lo que ha sido la evolución del ser humano como especie, pero a través de ese desarrollo que te van contando a medida que vas avanzando en el libro, hablas de temas claves como son el desarrollo de, por ejemplo, la agricultura, el desarrollo, la aparición del dinero, que son, digamos que eventos claves que han sucedido a lo largo de la historia que han cambiado el rumbo de la humanidad. Lo recomiendo y creo que viene mucho al caso porque es parte de una serie de libros Eso te iba a decir. donde Yuval ahora habla de cómo puede influir la inteligencia artificial y cómo puede cambiar la manera en que los humanos nos relacionamos y que puede cambiar totalmente el curso de la humanidad. Él es una de las personas, uno de los intelectuales, que cree que esta tecnología de verdad va a tener un impacto, digamos, fundamental en lo que es el curso de la humanidad. Entonces creo yo que es una buena recomendación. Ok,
Creo que el otro que tú hablas es Homo Deus, si mal no recuerdo. Homo Deus. Que es el siguiente después Que es el siguiente. de Sapiens. Sí. Ese yo lo tengo pendiente para leer también porque cada vez que hablo de ella digo, oye, este libro me suena que no lo Sí, 100% recomendado y es muy, a pesar de ser un libro que habla de toda la historia de la humanidad básicamente, es muy, muy digerible. Entonces, de pinguísimo. Hablamos mucho evidentemente de AI hoy, pero ¿qué herramientas de AI hoy por hoy que uses o que has probado recomiendas? Mira, está complicado hacer una recomendación hoy en día porque te puedo decir que hoy es una muy buena y el día de mañana salen 3 más que son mejores. Entonces, no vaya yo a recomendarle algo aquí a la gente y entonces pues me digan, no, pero es que ya eso no sirve para nada, ahora sacaron una mejor. Actualizámonos. Está pasando, hay un caso en particular ahorita, entonces lo voy a dejar a modo de recomendación, que es Cursor. Cursor. Es básicamente un editor de código que te conecta con diferentes agentes de inteligencia artificial para eso, para producir código, para codear, de una manera muy sencilla. ¿Ok? Está pasando ahorita que la gente está diciendo ya que Cursor ya no es, ya se está quedando atrás. Ok. Que ahorita las herramientas como Gemini Code o Claude Code, que es la de Anthropic, son muchísimo más potentes. ¿Ok? Además de eso, hubo un tema con Cursor que ellos como que introdujeron un cambio en su modelo de cobro de la suscripción, Ok. como que le subieron el precio a ciertas consultas y a la gente no le gustó. Entonces, creo yo que por ahí va la cosa. Las herramientas de Anthropic, mira, yo creo que a nivel de código, Anthropic y lo que es Google, Gemini. Si me preguntas ahorita, el mejor agente de inteligencia artificial en general, tanto para codear como para tareas que sean más generales, es Gemini. Y es la que está primero en los benchmarks. Mira, el que tenga la posibilidad de pagar esa suscripción, 100% recomendado, vale cada centavo. Y bueno, por último, un canal de YouTube o una persona que tú recomiendes que si quieres estar al día con todo el tema de AI, el desarrollo de AI. Tú y yo tenemos uno en particular, que yo no recuerdo el nombre, lo quería traer, pero no recuerdo bien el nombre ahorita de él, que hemos hablado mucho, pero exacto. ¿Qué persona o canal de YouTube recomiendas tú para esto? Mira, no tengo una persona o en específico o canal en particular, pero sí te voy a recomendar todo lo que es el space de podcast, de contenido que genera una plataforma que se llama Datacamp. Ah, ok. Datacamp nació como una plataforma y en sus inicios solamente para hacer cursos de todo lo que tenía que ver con data, ciencia de datos, big data, inteligencia artificial, ingeniería de datos, hay de todo. Pero además de eso, ellos han construido una comunidad donde tienen una serie de podcasts, tienen videos en YouTube, tienen tutoriales que son muy, muy buenos y siempre están súper actualizados. Traen personas que están en las mejores empresas del mundo, que siempre hablan de temas que siempre tienen mucha actualidad y que están muy vigentes. Entonces, si hay uno que te recomendaría, les recomendaría ese, el contenido de Datacamp, muy, muy bueno. Yo voy a agregar aquí en la descripción del episodio también ese que ya hemos hablado, pasa que no recuerdo el nombre, que también es muy bueno, en verdad. O sea, o por lo menos considero yo que está muy metido en la onda de desarrollo. No lo recuerdo, no me suena, no lo ubico ahorita. Ok. Hay uno de esos y hay otro por ahí que a lo mejor lo has visto, que es un español que se llama Dots CCB, que él también está muy, muy metido en esto. En verdad hace muy buen contenido, me gusta también por ahí. Pero bueno, Alfred, en verdad, 1.000.000 de gracias. Sin duda alguna, tú eres un propulsor. Tu equipo creo que lo sabe. La empresa donde estás creo que también lo sabe. Ryder lo sabe. Y bueno, nuestro círculo también creo que entiende el potencial y el impacto que has generado en esto. Y bueno, en verdad, agradecidísimo porque te hayas decidido sumar y venir acá. Bueno, nuevamente gracias. Todo un honor haber sido parte de esta primera temporada del Propulsores Podcast. Em, Creo que hacen falta más espacios como este. Creo que lo que estás haciendo es genial. Lo dije al principio. Eh, pero creo que tiene mucha capacidad. Se te da muy bien esto. Y yo creo que hay muchísimo potencial. Y además de que hay muchísimo potencial, creo que son muchas las oportunidades. Creo que va a haber muchas personas esperando esa segunda temporada. Yo soy uno. Y bueno, gracias por haber sido parte de la primera temporada. Espero que me invites nuevamente y se agradece de la siguiente temporada. Así será. Gracias, Alfred.